imaginad el verano del 43, cuando el conflicto global está en su apogeo. Corazón de la Unión Soviética, después de rehacerse brillantemente la Wehrmacht en Kharkov, y eso después de la desbandada que se produce en Saturno, se va a producir una confrontación, pues yo diría que colosal, con una concentración de efectivos por las dos partes en un terreno difícil de encontrar en todo el conflicto. ¿Sería un nuevo punto de inflexión? Bueno, lo cierto es que el resultado de la batalla seguramente ofrecería de nuevo a los nazis la iniciativa en el este, o por lo menos eso pensaban. La batalla duraría del 5 de julio al 23 de agosto del 43, con fases que incluso se solapan entre ellas. Pero bueno, ¿qué sería de una gran batalla en casus belli si no la ponemos en contexto, si no explicamos por qué? ¿Simplemente están allí y se enfrentan? Pues no, sin esos antecedentes que nos llevan al desencadenamiento de la acción. Así que para empezar voy presentando. Empezamos por Félix Lancho, nuestro especialista en carros de combate en plástico y en acero. ¿Qué tal? Muy buenas, pues aquí andamos. Ahí. A ver qué tal. Yo estoy con Romanenko, ¿eh? A mí me dejan en paz. Tú con Romanenko, vaya, hombre, yo creía que estarías en un Elephant o algo así, de esos que te gustan. Son muy chulos, pero de ver, nada más. De ver. Bueno. Bueno, vamos a seguir. Esau, ¿cómo vas? ¿En qué bando estás? ¿Estás cavando trincheras o...? Yo iba a irme tranquilamente a Sicilia, que me han dicho que en estos meses del año se está muy tranquilo, no va a pasar nada. ¿Tú qué piensas? Pues que han encontrado ahí un hombre ahogado que pone que los planes son otra cosa. En mi tierra, en Huelva, sí, pero que han dicho algo de Grecia o de Turquía o de Córcega, Cerdeña, ¿no? Yo me voy a Sicilia, que seguro que se está estupendo en esta fecha del año. Portugal, seguro que va por Portugal. Yo creo que sí. Antonio Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, nada, pasaba por aquí y he dicho, vamos a ver qué se cuece, que veo mucha gente junta. De verdad, y mucho tren yendo para allí, porque bueno, casi todo, supongo que todo lo pesado se llevaría en tren. Esa logística la veremos también. Y hombre, oye, mejor que en elefante, desde luego. Que en elefante, sí, ¿no? Con Vietnam y esas cosas, que ya los elefantes en helicóptero, pues pasamos a llevar los elephants en tren. Y aquí hemos invitado a alguien muy especial, Juan Pastrana, bienvenido al Frente del Este. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? ¿Frente del Este? Fantástico. Debería escribir un libro, Juan, sobre este tema. Sí, debería, lo pongo a la cola. A ver. Bueno, pues después de tu libro, que yo sé que se está vendiendo muy bien de la primera parte de Bagration, pues vendrá la segunda, ¿verdad? Vendrá la segunda en poco tiempo, ¿qué? Sí, en un par de semanas en librerías. Bueno, fantástico. Pues yo creo que entre nosotros vamos a poder ir para allí. Julio nos ha faltado hoy. Julio tenía un poco de lío. A lo mejor aparece luego y lo pondremos. Esta vez ha dicho, es que no hay paracaidistas, no hay comandos. Bueno, pues vamos a ver si se une luego. Y vamos a empezar. Lo que me vais a dejar como introducción a leer, lo primero que llegué yo a leer a los 9 años de la batalla de Kursk. Y dice así: la ciudad de Kursk se halla a unos 450 kilómetros al sudeste de Moscú, en una planicie salpicada de pequeñas colinas. A primeros del verano del 43, los violentos combates en el frente del este habían creado dos grandes salientes. Uno en manos alemanas y penetrando en territorio soviético se encontraba el sector de Briansk-Orel, al norte de Kursk. El otro, constituido por los soviéticos, tenía su centro en la localidad de Kursk y estaba delimitado por Orel al norte y Belgorod al sur, y tenía una anchura de 240 kilómetros y una extensión de 180 kilómetros, penetrado en territorio alemán. No hacía falta ser un genio de la estrategia militar para darse cuenta de que en esa zona iba a producirse, y aquí lo entrecomilla, algo de gran envergadura. Tanto el mariscal de campo von Manstein, comandante del grupo de ejércitos sur, como Georgi Zhukov esperaban que fuese el contrario quien atacase primero, por lo que los preparativos en ambos bandos tenían hasta el momento un marcado carácter defensivo. Pero una vez más, el Führer tomó cartas en el asunto y decidió que la operación Citadel tuviese lugar según lo acordado. Su fecha prevista, el 12 de junio del 43, tuvo que ser anulada en vista de los
progresos aliados en los fieros combates por Sicilia y fue fijada de nuevo, esta vez para el 5 de julio del 43. Y esto, yo por primera vez me enteré que hubo una batalla bestial, brutal, que se llamaba Kursk, que en ese tiempo, en los 80, cuando sacaban las enciclopedias estas de la Segunda Guerra Mundial y esto, dije, oh, Dios mío, y entonces empezaban a venirme, había un montón de fotografías y dibujos de carros de combate súper chulos, aviones súper chulos y muchísimos números en los mapas. Pues así es como me enteré yo y así es como vamos a empezar a explicarlo. Vamos a ver cómo podríamos poner el punto de partida. ¿Por qué llegamos a Kursk? Porque lo situamos, como he dicho, después de Saturno y después de la ofensiva a Kharkov y digamos, la defensa de Kharkov, ¿verdad? Por alusiones, lo que pasa primero, lo que se nos cae así como del zurrón, lo primero es el tema de Stalingrado. Claro. Es decir, o sea, Stalingrado, digamos que los alemanes siempre han hecho una gran ofensiva cuando llega el momento de que pasa de la primavera al verano. Desde que empezó Barbarroja, todos los años ha habido una gran ofensiva. O sea, Barbarroja, luego viene el Fall Blau y este año pues tocaba algo, ¿no? Habían pensado, pues algo habrá que hacer, ¿no? Cuando llegue el verano, las fiestas patronales de aquí de la Tierra. Esto se celebra ya religiosamente. Supongo que le estaban dando vueltas al tema porque realmente los soviéticos le meten un palo en Stalingrado pero lo dejan aviados. Se quedan sin un montón de tropas, es decir, borran de las listas casi 500.000 de tropas y se han quitado de encima, pues creo que era el equivalente a 26 divisiones, una cosa así. O sea, hay de repente un hueco enorme y los soviéticos parece que no tienen nada entre ellos y el éxito absoluto. Pero claro, von Manstein primero mete un alfilerazo y luego Model mete otro y acaban deteniendo en Kharkov la ofensiva soviética y entonces se queda la parte más avanzada es ese saliente que has comentado, la parte más avanzada soviética es ese saliente que se introduce en terreno controlado por los alemanes, que los soviéticos están demasiado agotados para seguir avanzando. Tienen que reponer también unas cantidades enormes de pérdidas de material y de tropas, pero sobre todo pues eso, que están reventados, que se han pegado una galopada estilo tártaro, de estas que hacen historia y han hecho medio Tour de Francia ahí. Entonces se detienen. Los alemanes no tienen ya prácticamente nada que tirar a la picadora porque Model insiste que es el momento de contraatacar y el resto de gente dice tómatelo con calma, macho, que esto no queda partido. ¿Contraatacar con qué? Pues, hombre, eso es lo que le dice Kluge, por ejemplo. Ahí está el tema. Kluge le dice, hombre, si ya quieres venir tú y atacar, vamos tú y yo, pero que básicamente él no consideraba que tuviera tropas suficientes y entonces pues ahí se queda ese saliente. Y a partir de ahí es evidente, ese saliente es como cuando mi madre entra en la cocina y la acabo de arreglar. Eso de ahí sobra. Eso sí. De ahí que hace que no lo has puesto en su sitio. Es que ya está todo por ahí. Y claro, hace daño. Cuando tú lo ves en un mapa, el saliente soviético hace daño. Y además, pues es que es evidente. Para regularizar el frente, para dar un buen golpe de efecto, tú haces una pinza ahí y le haces un caldero ahí enorme, un Kessel, y vete a saber cuántas tropas soviéticas hay dentro a un precio relativamente barato. No te tienes que currar demasiado porque son solamente, pues eso, lo que has explicado, un par de cientos de kilómetros y está la cosa arreglada. Así que, pues eso es lo que tenían un poco en mente tanto los soviéticos como los alemanes. Los soviéticos saben perfectamente que ese punto es vulnerable y los alemanes dicen, pues por aquí sería una forma de poder hacer cosas. Y claro, hay gente que dice que ¿para qué? Que ¿para qué vamos a hacer eso? Si total, pues romper ese saliente tampoco es tan importante, que a lo mejor porque hay otras cosas que podrían tener más prioridad. La otra opción sería hacer como los franceses en la Primera Guerra Mundial. Este año no hacemos nada, ¿no? Que hubiera sido... Claro, ahí lo ves la situación como está alrededor y Hitler da muchas vueltas. O sea, que sí, que no, que caiga un chaparrón, está ahí el tío que no se decide. Y es... A ver, total, en el norte de África ya lo hemos perdido. Pero el caso, Antonio, Saúl, es que políticamente Hitler tenía que dar un golpe de mano delante de sus aliados, porque si no, poco a poco iban a perder confianza con él. Pero no solo delante de sus aliados. Y bueno, fíjate, claro, exactamente. Y luego delante de sus enemigos también. O sea, a ver, ¿cómo coges tú y le dices a ver, los aliados sabes que están preparando un desembarco
en algún lugar de Francia. Del Mediterráneo. Sí. Y en algún lugar de Entre sí. Cádiz y Turquía, en cualquier sitio. Exacto, puede caer en cualquier lugar. Entonces, yo no estoy muy seguro de cómo, pero si cediéramos en este momento y no damos un buen palo, un buen golpe sobre la mesa, como dices tú, Félix, vamos a parecer débiles y van a aprovechar para hacer esa operación. Claro, Así y luego si tú no haces una ofensiva, das la sensación de que eres y te vas y te pones en defensiva, valga la redundancia, pues aparte de que tú das a entender a tus aliados que estás en caballo, has apostado por el caballo perdedor, pues luego si quieres encima que, por ejemplo, Turquía, que era muy cotizada, vamos a decirlo así, entrar a favor tuyo, pues tendrías que dar un golpe sobre la mesa y decir, bueno, aquí hemos hecho esto y hemos ganado, pero... Hay un grupo todavía importante de países por ahí, porque está Turquía, pero nadie habla de Bulgaria, por ejemplo. Bulgaria no se ha metido realmente en la guerra. Exactamente. Ha ayudado a invadir Grecia. Vaya. Pero no... o sea, así también entró en la guerra, no te joroba. Pero que realmente no se ha implicado para nada. Y hay un montón de... O sea, en 1943 va a haber varios países sudamericanos que declaren la guerra a Alemania. Ya los alemanes van a decir, jolín, que nos esté declarando la guerra a Bolivia, Colombia, ¿qué está pasando aquí, ¿no? O sea, hay que dar un buen eso, porque si no, de verdad, que te van a abrir un segundo frente. Te van a desembarcar en alguna parte de Europa Occidental y lo que no querías obtener lo vas a ir en el huerto. Así que, ¿qué es lo que tienes? Pues poquita cosa. O ahora hacemos algo espectacular aquí, que lo ponga todo patas arriba, o no va a haber ya un descanso. No tiene tropas suficientes para guarnecer todos los frentes a la vez. Lo sabe perfectamente. Dice, hombre, pues si no lo tengo, lo que tengo que asegurarme es de que no haya ese ataque por detrás. Si yo derroto a los soviéticos, les meto una paliza muy grande y tal, demuestro que soy lo bastante fuerte como para todavía dar mucho miedo, y de esta manera pues los americanos y los británicos se quedarán quietecitos esperando a que pase otra cosa. A ver El tema es ¿con qué? Esto es como la película... Lo has dicho antes, pregunta muy bien, Juan, ¿con qué podemos atacar? Esto es como la película aquella de la batalla de las Ardenas, que le presentan los mapas y todo, y el coronel reloj dice, aquel, ¿y con qué voy a atacar? O sea, el tema es que en febrero del 43 había, en teoría, 18 divisiones Panzer y Panzergranaderos en el frente del este, que debían desplegar, así, más o menos, pues unos 3.600 carros de combate. En realidad, operativos había menos de 500. Y en eso, Juan, perdona, ¿todavía existían en esas listas los Panzer II y los Panzer 38? Joder. Aún había algunos elementos. Hombre, los 38 casi todos se los habían regalado ya al ejército húngaro y al ejército rumano. Sí, porque todavía a mí me consta que Panzer III con cañón corto de 50 todavía tenía las ediciones. Hombre, el H y el N estaban en el servicio y eran... tengo la lista por aquí. O sea, del Panzer III había bastantes modelos. El N... Recordemos era que le habían puesto el colilla de 75. Sí, porque era la misma torre que la del D. Que el Panzer 4D. Ese fue el que me equivoqué. ¿Te acuerdas? En el trivial aquel. La que liaste, Antonio. La que lié, que puse una foto de ese, que en Bovington hay un Panzer 4 y hay un Panzer 3. Y puse, en lugar de poner la foto, en un juego que hicimos en la pandemia de tanques, puse ese en vez del otro. Y Hans, nuestro querido Hans, se dio cuenta y dijo, que mira las ruedas. Digo, ostras, es verdad, me he equivocado de foto. En fin, el Panzer 3 en ese momento, de todos los que consiguen reunir para Citadel, casi una cuarta parte para esta operación de ataque de Kursk, casi una tercera parte, casi un 25% son Panzer 3, 541. Exactamente. Que Panzer 3 es un trasto que está más superado que el chicle de fresa ácida, o sea, eso... Estuve trasteando por ahí y del total de carros, el 13% son Panzer 3 y Panzer 4 con cañón corto, es decir, versiones D del Panzer 4, los Panzer 3 con el chatín. Con el 37, el 64% de los carros son Panzer 3 con cañón largo de 50 milímetros y Panzer 4 de las últimas versiones, F2, G y... No, H ya no llegaron.
H todavía no llega, pero el F2 tiene el cañón L43, el de 43 calibres de 75 milímetros, que pega pepinazos impresionantes. Y el G, que es el que le gusta aquí a mí me gusta el H. A mí también, el H lo encuentro un corro precioso. Pues el H, el G es el que ya tiene, el que ya empiezan a tener los L48, los de 48 calibres. Los G estuvieron en Kharkov durante el contraataque para llegar a Stalingrado. O sea, sí, el F2 se había estrenado ahí en Túnez y todo eso, ¿verdad? O sea, claro, o sea que al final... pero el tema es que estos carros, de hecho, aceleraron la producción y la puesta a punto, que les salió mal, del Panther para meterlo aquí. Y le salió muy mal. Es que solamente el 15% son Panther y Tiger, a pesar de que en el imaginario popular se quede la imagen de, no sé, Prokhorovka ahí con los Tiger y los Panther atacando a mansalva. No, el grueso continuaba siendo lo de siempre. Panzer 3 y 4, otras versiones, pero los mismos carros que estaban invadiendo Francia en el 40. A ver, bien manejado, el G, bien utilizado, era un carro temible. Sí. El problema es que estamos hablando de una zona en la que puedes ver al enemigo a 4 kilómetros. Le puedes meter un pepinazo y dejarlo ya tieso. Sí. A ver, si el Panzer 4 para defender estaba muy bien, pero para atacar ya... Ahí está el tema. Bueno, de todas maneras, salvo el Panther, el resto de los carros, ya aparte de lo que estamos hablando del H y demás, son defensivos, porque el Tiger no es de por mucho que quieran decir disruptura, no. Es un tanque que hay que tenerlo quieto y atacar de forma muy local y machacar al contrario. De hecho, se demuestra, pues no solo en Villers-Bocage que es en el 44 con Whitman, sino también lo demuestra Carius en Marinova, ¿no? Que atacan con 3 y destruyen una cantidad ingente. En ese tipo de cosas sí, pero para atacar un frente o hacer, digamos, un inicio de ofensiva no vale. Sí, y hablando de ofensiva, nos ha llegado aquí vía paracaidista. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, señores. Pues como lo has dicho tú, yo estoy de paracaidista o pertenezco al servicio de inteligencia soviético que le han chivado que vienen los alemanes. Pues no andas nada faltaron errado, paracaidistas, ¿eh? Faltaron paracaidistas en Kursk. Bueno, nunca se sabe. A lo mejor soy yo. No andas errado del servicio de inteligencia soviético en Gran Bretaña, porque algo le chivaron. Ya pasaremos por ahí, pero algo le contaron que dijeron, uy. Sí, lo famoso orquesta roja, ¿no? No, aquí yo creo que eran los 5 de Cambridge, si no me equivoco. Yo lo que tengo es vía Enigma, una descodificación de Enigma en Bletchley Park y que la hicieron llegar a Stalin. Ajá. La orquesta roja también andaba ya. Bueno, supongo que también todo, ¿no? Ahí había mucho músico con el oído. Bueno, pero a alguien se le tuvo que ocurrir la primera vez de decir, oye, como bien ha dicho Antonio, mi madre también se hubiera dado cuenta de ese saliente hay que acabarlo. ¿Quién fue el primero que fue a Hitler a decirle, oye, esto deberíamos atacar por aquí? No sé. Mira, aquí me sale el agente John Crancruz, de los 5 de Cambridge. Uh-huh. Que no se sabe todavía si en el 90 todavía no sabían si era o no todavía, y le dicen lo que había más de lo que había descifrado Enigma o lo que habían descifrado por otra parte, ¿vale? Y luego por parte de un agente berlinés, un tal Cherniak, que también les pasa información. Bueno, escucha, la inteligencia es parte del juego, ¿no? Sí, claro. Siempre. Y solo les queda la información o la desinformación, que es tan importante o más. Pero bueno, todavía estamos aquí en el cuartel general diciendo qué hacer. ¿Verdad? Alguien tiene que venir. Ya sé lo que vamos a hacer hoy, ¿no? La idea es... En esos momentos yo creo que, claro, según están mirando ellos, empiezan a decir, a ver, si esperamos un poquito más, vamos a tener más tropas y vamos a tener mejor material. Pero como esperemos un poquito más, los soviéticos se van a fortificar ahí, porque está claro que ese es el objetivo más evidente, porque es que es la arruguica en la sábana que hay que estirar. Es que lo estás viendo y dices, aquí no lo vamos a dejar así. Así que tienen el tema de que, como empiezan las operaciones también en el Mediterráneo o en el Atlántico, donde quiera que vaya a desembarcar esta gente loca de los occidentales, pues eso,
que nos falta como 500.000 de hombres, que los alemanes solo consiguen reponer la mitad de esa ausencia, pero que si se esperan más, los soviéticos también se están reponiendo y van a llegar todavía más tropas y van a llegar todavía más refuerzos. Así que había dos o tres versiones distintas de lo que había que hacer. Había gente que no quería atacar Kursk, había gente que sí quería atacar Kursk ya, y había gente que quería atacar Kursk, pero bueno, de todas maneras, mejor. Yo iba a escuchar a Antonio que se retrasó el inicio para dar cabida a esos Panther que estaban ahí, para llegar. Yo no lo sé porque uno va con lo que va, ¿no? Es decir, es como cuando dices, me voy a cambiar el ordenador. No, espérate 2 meses que sale. Y cuando a los 2 meses, no, espérate que sale el otro. Yo y nunca te lo cambias, ¿no? O sea, no sé. Pero sí que es posible que buscas en ese punto de calidad. Por lo menos 20 días hasta que les mandaron allí, que por ellos las mandaron a la Großdeutschland, pero bueno, sin más. Hombre, yo creo que influía más el tema de que la primera fecha propuesta era para el 3 de mayo, creo, y ahí todavía el barro no se ha secado mucho. Entonces, yo creo que influyó más el tema de la climatología que el tema de que hubiera Panthers. Atento, perdona, Juan, Antonio, he dicho mayo, y esta batalla va a ser en julio-agosto, para que la gente se haya dado cuenta de lo que se está alargando el proceso. Hombre, había gente que quería atacar ya. O sea, que quería, vamos a hacer el ataque con lo que tenemos, le vamos a pillar todavía a calzón bajado cuando todavía no están preparados del todo y los cinturones de fortificaciones no están totalmente preparados, cuando todavía los refuerzos no los tienen organizados. Entonces, pues el primer plan que presenta Manstein creo que es en marzo. O sea, todavía hace un frío que pela allí, que acaba de volver de las otras operaciones que había tenido de las otras del Frente Sur, de todas esas operaciones alrededor de Kharkov y demás, y que la cosa estaba calentita, ¿no? Pero claro. Pero él lo esperaba por ahí, es decir, él esperaba que atacasen en dirección al Dnieper, ¿no? En ese momento no consideraba que el Kursk al principio. Es decir, por eso él también dijo, oye, vamos a esperar y ya haremos algunos contraataques, pero mientras tanto... Es que, de hecho, entre febrero y marzo había 3 posturas diferentes, y un poco respondiendo a cada una de las, digamos, grandes personalidades que estaban en juego por ahí, porque Guderian, al cual acababan de nombrar inspector general de las tropas acorazadas, decían que no. Este decía lo que hemos dicho antes, como los franceses, no vamos a hacer nada, es decir, vamos a limitarnos a una posición estrictamente defensiva, vamos a recuperar todo lo que podamos de las pérdidas que hemos sufrido, vamos a fortificarnos y vamos a hacer esto. O sea, vamos y que a se estrellen los soviéticos, ¿no? Que se estrellen, pero claro, el problema es que le dejas completamente iniciativa y entonces sale Hitler diciendo, es que esto va a influir muy mal en la postura de Rumanía, Bulgaria, Hungría. Hungría ya estaba liándola, intentando tener algunos contactos con Stalin para ver si se podían salir de la guerra. Y de hecho, no sé si empiezas a mirar 43 y 44, las consideraciones políticas de Hitler van a marcarlo todo. Es como cuando se niega a abandonar Curlandia, porque dice que esto puede, o a autorizar el repliegue del grupo de ejércitos norte, porque esto va a influir muy mal en la posición de la guerra de Finlandia. Exactamente. Vale. Pero aparte luego estaba Manstein. Manstein lo que decía era una defensa activa. Es decir, vamos a dejar que ataquen, pero les vamos a contraatacar y les vamos a reventar. Vamos a hacer ataques locales, vamos a tener el frente en movimiento. Y luego está la protogénesis de Kursk, que era el Zeitzler, que él dice que lo que hay que hacer es concentrar todas las reservas disponibles, y de hecho se sacarán 20 divisiones del frente occidental para enviarlo al frente del este, no 20 divisiones completas, sino en muchos casos un batallón de un regimiento de otro, para reconstituir pérdidas. Eso, concentrarlo en un sector muy pequeño del frente, lo cual ya indica, si ves las ofensivas de verano del 41, 42 y 43, cómo va perdiendo capacidad el ejército alemán. 41 Barbarossa, atacamos en todo el frente, 42 solo en un sector del frente, saqueando a varios grupos de ejército, y en el 43 ya no es un sector, es un trocito reducido de terreno, para conseguir una victoria local que dé un golpe muy sangriento, que pierdan muchas tropas el ejército soviético, y así poder ganar algo de tiempo. Pero claro, es un proyecto que, como habéis dicho muy bien, y esto lo dirá Manstein, que compra el proyecto, hay que hacerlo rápido,
porque es que el objetivo era obvio, no, lo siguiente, y de hecho Zhukov lo reconoce en sus memorias, en las cuales, por cierto, no dice nada de que le entregasen información desde Inglaterra ni desde ningún sitio, que fue su genio intuitivo, él que lo determinó sabía. dónde iba a ser el ataque. Él siempre lo supo. De todas maneras, Juan, cuando he dicho lo de Guderian, estaba en contra de esta operación porque, claro, durante el 42 y durante en esas batallas por intentar llegar a Stalingrado, que nunca se consiguen, se pierden muchísimos carros de combate. Claro. Entonces, claro, reconstruir esa arma acorazada partiendo de la base de que tienes que volver a empezar a construir Panzer 4, ya estamos en F2, G, tal, H, y el nuevo Panther es muy costoso. Sí, no solo en dinero, sino también en tiempo. Sí, porque, claro, te has calzado todos los Panzer 4 anteriores que tenías, ¿no? Los Panzer 3, que quedan muy pocos, los Panzer 2, los Panzer 38, los 35, no tienes nada. Claro, y además las peleas que había a propósito de los Stug. Contar toda la artillería y todos los tractores que tienen que llevar esa artillería, porque los tractores son importantísimos. Y caballos. Bueno, y el caballo está ahí. Pero, y además, lo que decía, las peleas que había, o sea, ¿por qué los alemanes distinguen entre cañón de asalto, que eran los Stug 3, y los cazacarros, como los Nashor y tal? Porque había una pelea dentro del ejército de si pertenecían a artillería o pertenecían a las tropas acorazadas. Entonces se cambia la designación de unos, aunque era básicamente el mismo concepto, para que la artillería tuviese un arma acorazada y los cazacarros los retuviesen las divisiones Panzer. O sea, es toda una locura. O sea, claro. No sé si lo habéis comentado, perdona que os interrumpa, pero también había habido una serie de problemas con las tropas, yo las llamo las subcontratas o los auxiliares, es decir, los alemanes que habían tirado de los rumanos, de los húngaros, y como habían recibido palos estos por todos los lados, que suele ocurrir cuando te mandan una guerra que no es la tuya. Los soviéticos estaban creciendo y Manstein estaba bastante cabreado con, como digo yo, con las tropas auxiliares y veía que le iban a meter un hueco por ahí, le iban a meter un gol por donde estaban. No querían morir por los alemanes, ¿por qué? A ver, pero hay un problema, no es que no quieran morir por los alemanes, es que han muerto por los alemanes. Rumanía está seca. Por frío, no quieren morir por el barro. ¿Cuánta gente puede mandar? ¿Cuánta gente? Para Barbarroja ya se habían llevado todos los autobuses escolares para poder transportar al ejército rumano. ¿Me quieres contar? Claro, es que me quieres contar después de Stalingrado cómo se ha quedado el ejército rumano, que ha perdido ahí un ejército completo, el segundo creo que era, se ha quedado correcto. Ahí. Prácticamente en pañales, la expresión en pañales, o sea, bueno, ni en pañales. O sea, es que no tienen ni para darles un bate de béisbol a cada uno con un pincho en la punta. Bueno, la cosa está fatal. Está el cuerpo expedicionario. Ah, no. Perdón. También otros. Sí. Entonces ya es el Armir, la armata italiana en Rusia. De hecho, los rumanos, el tercer y cuarto ejército, quedan prácticamente aniquilados en Stalingrado, y aún así quedan tropas rumanas en la península de Tamán, en esa puñetera cabeza de puente que no se sabe qué hace ahí. Y pues defender Crimea. Sí, en el Cáucaso. Algo que tendrían que haberse pensado seriamente. Es decir, claro, los rumanos no es que no, prácticamente no queda nada que mandar allí. Rumanía no es un país tan grande como para estar mandándote 200.000 hombres cada vez. Y el ejército italiano allí, pues aparte de haber sido machacado después de que los alemanes le hayan dejado colgado ahí en el flanco, como si fuera, yo qué sé, como si fueran, los han dejado como una chaqueta ahí. ¡Hala! Ahí te apañes. Pues no está tampoco el Onopaboyos, es que no tienen capacidad de movimiento, son ejércitos que son muy móviles. Y el ejército ¿podemos contar con los húngaros? Los húngaros están igual, ¿eh? Y la logística de estos cuerpos, si los alemanes ya tenían problemas, que lo hemos contado alguna vez en Rusia y ya ha avanzado la guerra, pues no os voy a contar yo estos países su logística, por no decir inexistente. Si los alemanes tiraban de caballos, estos de ponis. Y ahí yo creo que hay que contar una cosa, que rumanos y búlgaros no se llevaban así demasiado bien. Rumanos y húngaros y tenían la mitad de su ejército lo tenían en su frontera, ¿sabes? O sea, que, por eso ponen al octavo ejército italiano entre los rumanos y los húngaros. Para que no se peleen. Gran idea. Yo me imagino la reunión de Estado Mayor del frente tendría que ser una jartón de rey, allí con los traductores intentando entender qué coño pasa. Si las hubiera habido.
No tenían ni para traductores, lamentablemente. Ya, ¿no? Si hubiera habido traductores, si hubiera habido reuniones. Es decir, a esta gente normalmente lo que le llegaba era una cartita diciendo: estimado señor general rumano, mañana atacamos, ¿se apunta? Y básicamente pocas veces participaron en el planeamiento, porque además, en teoría, se suponía que esas tropas iban a estar para asegurar, excepto la división de montaña que estaba en el Cáucaso ahí haciendo la cabra montesa, se suponía que estaban para asegurar los flancos de los que de verdad avanzaban, que eran los alemanes, claro. Y entonces, muchas veces, cuando el ejército alemán avanzó, se retiró, los rumanos se enteraron en los periódicos. Y los oficiales de enlace alemanes que había en el ejército rumano, algunas veces las pasaron muy mal para intentar dar una explicación de lo que estaba pasando, cuando ellos mismos tampoco decían, oiga. Sí, mira, Antonio, te voy a poner un ejemplo para la gente más joven. La mayoría de nuestros oyentes son gente muy mayor, como los que hablamos. Pero la gente más joven dirá: mira, los rumanos y los húngaros se enteraban de cómo iba la operación por el TikTok oficial de la Wehrmacht. Así se enteraba. Sí, más o menos. Sí, leyendo el marca rumano y tal, decían, mira, o el YouTube, el canal YouTube, lo que queráis. Hubo algunos casos en los que no, porque hubo, por ejemplo, unidades alemanas que estaban encastradas en medio de ejércitos rumanos y húngaros, que esos sí que, pues como esos más o menos sí que acabaron apreciando lo que hacían esta otra gente, pues sí que les comunicaban cuando les llegaban instrucciones y demás, pero hubo otras ocasiones en las que no, en las que mira. También los rumanos han sido muy cabeza de turco para explicar los desastres alemanes. Sí, me recuerdo de un piloto alemán que se dedicaba a decir: veía a los rumanos huyendo sin prestar atención para luchar contra los carros. Y decías tú, pero estaban huyendo sin nada, ¿verdad? O sea, quiero decir, que no tenían armamento para luchar contra los carros. A ver si es que desde el aire se ve todo muy fácil. La pregunta es ¿qué hacías en vez de pilotar para estar mirando por la ventanilla, compadre? ¿Verdad, Antonio? Sí. Eso también decían de los italianos en el norte de África. Claro. No, pero que ya digo yo, que ¿qué haría ese hombre en lugar de estar luchando en el avión mirando por la ventanilla a ver qué hacen los rumanos? Venga, hombre. Es que me dieron la medalla. Pues sí. No, a ver, yo una vez, yo estuve leyendo información muy interesante sobre las tropas rumanas en Unión Soviética, y ha habido sus momentos de, pues como todos los ejércitos, dieron, recibieron, encajaron y ganaron. Y el que diga lo contrario miente. Lo que pasa es que en ese momento estaban muy tocados, y por lo que yo he leído, Manstein estaba muy mosqueado, como digo yo, con las tropas auxiliares, y pensaba que le iban a meter un gol por ahí y había que fortalecer las posiciones y mostrar. Lo de enclaustrar alemanes con ellos es muy habitual, que se hacían todos para dar cohesión. No nos va a contar tú lo de tu abuelo que lo empotraron con los italianos, ¿no? Mi abuelo es un ejemplo, que le metieron, que estaban españoles y los bando nacional y empotraron con los italianos. No te digo por qué, camisa negra muy bonita, le ponían y uniformes muy preciosos, y mi abuelo siempre decía que los italianos desfilaban muy bien, combatían muy mal. Saúl, tenemos que hacer una excursión por Guadalajara, ¿te acuerdas? ¡Oh! Próximo cagadas 10. Vamos dejándolo caer. Y también contaba que morían más por disparos de los oficiales a sus propios soldados que por los republicanos. Pero bueno, eso son anécdotas de mi abuelo. Entonces, a ver, esto, claro, hace que dices, posibles refuerzos que puedo tirar. Pues puedo tirar de refuerzos de tropas de estas. Es que no tengo, es que es como jugar con nada. O sea, exacto. Es con nada. En fin. Pues sí, ese es el nivel. Pero yo pregunto, por ejemplo, a Juan, ¿se podía haber atacado aparte del saliente de Kursk? Tenemos en cuenta que es un frente con miles de kilómetros. Tenemos el frente norte con Leningrado, el frente sur con el Cáucaso. Bueno, en este momento ya las tropas, los del Cáucaso ya no queda nada, ¿no? El Cáucaso queda la península de Tamán y Crimea. Ya está, o sea, que no por ahí nada, no podíamos volver a recuperar el petróleo de nada. O sea, que era la única opción que había si queríamos hacer algo en verano, lo que estamos diciendo por darle una vuelta a este proceso. Es decir, la única opción lógica, que es lo que estamos diciendo, que no había que ser muy inteligente, como bien nos ha explicado Antonio. Cualquier persona con dos frentes... Perdona, por el norte, frente de Leningrado, etcétera, no había nada demasiado que hacer. Fortificado, muy estrecho, no permite operaciones. Y húmedo... El problema era eso, que un terreno muy difícil, lleno de lagunas... Sí. Atacar Moscú no es plan. Bueno, llegaron a las puertas. Otra cosa es que no pasaron de ellas.
No, aparte considerando que ya había saqueado todo el grupo de ejércitos norte y centro para enviar a la operación Fall Blau todo lo que le habías podido quitar, los tenías bastante jodidillo. Entonces, a ver, el tema es que en el sector del grupo de ejércitos centro, que llevaba más o menos en las mismas posiciones desde el invierno del 41-42, los rusos los soviéticos podían fortificarse. De hecho, ya era un sector muy fortificado y era muy difícil romper por allí. Entonces, Kursk es la opción más lógica y más teniendo en cuenta los recursos disponibles. Porque además el terreno para operaciones blindadas pues es mucho mejor ahí. Y aparte, pues eso, ya les habían cogido a contrapié en las operaciones en Kharkov y demás, y Model les había tomado la medida bien, y von Manstein casi consigue llegar a la bolsa de Stalingrado y tal, y todo esto. Si no hubiera sido por los ratones que se comieron los cables de los motores de los tanques, qué malos que son. Ya sabemos por qué se fue Manstein, quería romper la bolsa de Stalingrado, quería los tanques que estaban ahí. Sí, claro. La bolsa del Mercadona. Sí. Claro. En fin. Ahí había unos cuantos carros de combate que se quedaron ahí, ¿eh? Sí, bueno. Pues, y carristas, sí, también. Joder. Eso iba a decir. ¿Cuánto puede tardar porque tengo claro de los pilotos, ¿no? Que es 1 año y medio, que bueno, ahora lo reducían casi a 1 año solo, y así salían, pero un carrista, un jefe de carros, por ejemplo, una tripulación, ¿cuánto podía tardar en entrenarse y que cogiese un carro de combate en condiciones? En condiciones óptimo. A ver, no a nivel de as, ¿vale? Pero decir, hombre, no es el novato de la autoescuela. Bueno, pues el novato de la autoescuela. Yo creo que eran 6 meses, ¿no, Antonio? Creo recordar, a ver, primero, el principal problema con esta gente era que la gente cuando entraba a alistarse en las tropas Panzer, a ver, si era del ejército, las SS van aparte, ¿no? Las SS tienen su propia academia, pero si era del ejército, pues hombre, el comandante del carro tiene que haber pasado otros cursos previos de otras cosas, es decir, no llegas ahí y dices, oye, que sí. Te voy a conducir el tanque. Claro, el jefe de carro ya tenía que haber pasado antes por todos los puestos. Por algunos de los puestos. O sea, que un tutorial de YouTube no vale, ¿no? No, yo creo que no. Entonces, de todas maneras, creo que lo comentamos en la saga del Panzer 4. Lo que hacía esta gente era, como estos son novatos en la guerra, han estado entrenando bien, pero como son novatos, le vamos a poner en el carro más acorazado, es decir, en un Tiger. Eso lo explicaste y siempre me llamó la atención, no tenía sentido. Los que son ases, los metemos en un Panzer 4H o G, como queráis, porque estos, como ya saben defender, bueno, pues con un Panzer 4H ya vale. Pero es que es raro, porque los alemanes normalmente, y yo lo veo por la Luftwaffe, que normalmente protegen al élite, que los demás vayan cayendo y que solo queden los ases y los élites. Y los demás se recibían. Y el mejor avión era para el élite siempre. Entonces, claro, no sé pero como eran novatos, se cargaban el carro sin haber duchado. Pero aquí esto es lo que pretendían en un principio. A ver, el piloto élite es el que dirige a los otros y les enseña a su escuadrilla y tal. El comandante del carro es un comandante del carro. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que hace ese comandante de carro? Pues comanda su carro. Preferían intentar proteger a las tripulaciones que estaban verdes y que acababan de salir de la academia del entrenamiento, porque bueno, a veces era un curso bastante rapidito, dependiendo de qué rama vinieras del ejército, a veces era un curso relativamente rápido el tema este. Pero bueno, que como querían proteger a estos para que adquirieran la suficiente experiencia para convertirse a su vez en ases de carro, lo que intentaban era darles el mayor blindaje posible para que pudiera resistir más los impactos y tuviera más probabilidad de sobrevivir. Mientras que los otros, los que ya tenían experiencia, pues se suponía que ya sabían dónde se tenían que poner, que no tenían que arriesgar tal, que no ibas a la loco patatín patatán. Entonces, a esas tripulaciones veteranas les solían dar pues vehículos un poco más pasado de vueltas. Y entonces, pues claro, ocurría lo que ocurría, que bueno. Qué curioso. De hecho, hay una anécdota de justo antes de Kursk, unos días antes, Guderian se va a inspeccionar 2 batallones Panther que hay por allí y vuelve y emite un informe diciendo
bueno, que luego ya entraremos en el tema de las averías de los Panther y por qué no funcionaron, pero respecto a las tripulaciones, emite un informe diciendo que es que están demasiado verdes. Dice, no tienen en absoluto experiencia de combate y su entrenamiento es mediocre. Claro, porque y estos son los que van en los Panther, en una de estas Wunderwaffen que tiene Hitler, o sea... Que tiene un problema de mecánica bestial, como para que el conductor no sepa. Sí, pero todas las tripulaciones que han peleado en Francia en el 40 y luego posteriormente en Barbarroja han ido cayendo. No te queda ni uno. Entonces, ¿qué te quedan? Te quedan los más veteranos, que ya son oficiales de carro, pues no sé, que a nivel teniente o capitánes y tal, y esos, pues bueno, pues los tienes enseñando en academias o han sobrevivido, pero son los menos. Pero eso también le pasa a los soviéticos, claro, porque habían quemado todo el 41, casi todo el 42, y lo que venía era... No había mucho veterano tampoco. Sí que leemos las novelas de estos que sí que llegan desde el principio, pero es lo mínimo. Han quemado mucho. Pero la ventaja que tiene la Unión Soviética es la masa. Es decir, no tenían en ese momento tanta masa, ¿eh? Y la masa no sabe maniobrar bien. O sea, la masa va a maniobrar. Si tú, por ejemplo, tienes 10 Tigers y los tienes vamos a ponerlos en línea de combate, vamos a poner así, y tienes 300 T-34, yo te digo a ti que es que no te da. Que es imposible. Ya, pero bueno, el T-34 en ese momento, fíjate que más del 70% de los T-34 que había eran todavía antiguos. Con el modelo del 76, con el cañoncito 76. La versión pequeña. Con la torre de 2, sí. Tienen muchísimo T-60, T-Birria de estos, por Dios, etcétera. Joder. Sí. Y KV-1s. Y eso, pues hombre, sí, pero no. O sea, ya es un tanque que hay que tenerlo en cuenta, pero claro, cuando tú te pones en ese plan de no, es que soy la élite, voy a pelearlo echándole un montón de masa encima, pues cuidado, el cañoncito de 76, el Gravin de 76 milímetros no es el 75 largo de los alemanes. Ni las miras son las mismas, ni cosas así. Bueno, a ver si consiguen que el bloque del tirador del artillero sea transparente, porque sería un detalle, porque es que los pobres para disparar tenían ahí que frotaban ñiqui una y otra vez con cristasol, porque es que de verdad que decían, es que y otra cosa, ¿cuántos radios tenían en ese momento? Ese es otro problema. Recordemos que el T-34-76 para el tema de meterle una radio dentro solía presentar unas ciertas dificultades técnicas. Primero, la propia radio, que hasta si no copiaron cierto modelo inglés y tal, lo copiaron bien, no salía, porque en eso fallaba la Unión Soviética, pero luego también... a ver, que los modelos nuevos que ya salieron con eso, bien, pero muchos no tenían, y luego los que tenían no se oían. O sea, no sé cómo hablarían. Sí, no tenían muy buena... Que no es que estuviesen sobrados tampoco, ¿no? No es que estuviesen sobrados los soviéticos en ese momento y después de todos los carros que habrían pedido en esas ofensivas. Y luego llévalos a frente. Sí, y además había un problema bastante grave con el tema de la radio. Aparte de que funcionara mal, había que encajarlo ahí dentro en un carro de combate que no todas en un principio no todos los T-34 habían sido diseñados para tener la radio dentro. Entonces había que encajarlo ahí, y aparte había que encajar una pieza súper importante de la radio que la gente luego no recuerda, el radiooperador. Exacto. Que tiene que encargarse de 7 cosas a la vez. Sí. Alguien tiene que saber manejar esto, ¿no? Y eso, el entrenamiento de eso es complicado. Entonces eran más dificultades, realmente eran más problemas para poder hacer lo que sería lógico, que es, venga, vamos a meter aquí pues una radio y con dos radios, una para el circuito general, otra para el circuito de unidad y tal y todo esto. No, o sea, era complicado, y muchos de los carros de combate soviéticos van a esta batalla con problemas en este sentido. Ni radio, ni siquiera llevaban muchos. Algunos no llevan radio y otros llevan la radio, pero como podían llevar el San Cristóbal pegado en el salpicadero. No haberle puesto más San Cristóbal a los carros soviéticos. Lo hubiera ido mejor. Nicolás, amigos. Hasta que no entre el T-34-85 en servicio, que este sí que llevaba ya la radio incorporada, y estamos hablando del año 44. Para que sea un modelo general. San Nicolás solamente si el T-34 está tirado por renos. Bueno, comentar a la audiencia que el
T-34-76 también puede ser el modelo T-34 del 43. Sí. Digo, para que a uno se va a poner a buscar y dice, no, porque el modelo es el del 43. Sí, bien, pero es barra 76. Sigue teniendo el cañón de 76 mm, lo que pasa es que la torre era más mona. Era una torrecica más así, más apañada. Y alguna cosica más que le habían cambiado, pero que sí, que era. De hecho, ellos dijeron, eso de 43 lo decimos nosotros, porque ellos para ellos todo esto 34, 76. Y al ritmo que los perdía, me parece que del modelo 41 ya no quedaban. Quiero hacer un pequeño apunte que hemos hablado antes. En el grupo de ejércitos centro, las divisiones Panzer, la segunda, cuarta, novena, duodécima, decimoctava y vigésima. Vayan bien, Félix, bien. Bien. Un buen maestro. Tienen aún más de la mitad de los modelos Panzer 38 y Panzer 2 en servicio. Dios. Por ejemplo, la segunda división Panzer tiene 38 carros de combate Panzer 38 y Panzer 2. Sí, pero esos estaban metidos en las unidades de exploración, decían ellos. Pero los tienen, ¿no? Pero yo, tú los usas. A ver, vamos a ver. Tú los usas para explorar eso. Yo no sé, pero sí, la decimoctava si ves que sale humo, quiere decir que hay un anticarro soviético ahí. Ya está. Sí, yo, más grande. A ver. Yo. Demasiado grande para ser un vehículo de exploración, demasiado pequeño para ser un tanque. Yo ahí lo veo muy mal. Bien. Pero bueno, es un apunte que es que hemos hablado antes y, joder, y digo yo, pues es que yo he visto fotos de los 38 y tal, pero bueno. Sí, aún quedaban. Sobre todo, si además están en el grupo de ejército centro, para lo que los utilizaban muchísimo era para operaciones antiguerrilleras. Sí, y fijaos que también había un grupo de combate, el 216, que tenía Brumbars. Sí. Toma. Esto también digo yo, no me jodas. Sí. El Brumbar es como poner un colector de cloaca. No, ese es el Stuck de Tiger. No, ese es más pequeño. Ahí, madre mía. No, pero el Brumbar, madre mía. El Brumbar más o menos, sí. Es una barbaridad. Es un obús. Un mortero. Hombre, para según qué, pues yo qué sé. No, para esto no lo lanzarían. Claro. De todas formas, ten en cuenta que habían recibido un refuerzo inesperado de blindados, ahora que sacas el tema, porque un poquito más por ahí desmontan el contingente motorizado del ejército de Eslovenia. De Eslovaquia, perdón. El ejército de Eslovaquia había, Eslovaquia, el régimen del obispo Monseñor Tiso había enviado allí que lleva dos San Cristóbales. No, llevaban nada más y nada menos que Panzer 35. ¡Wow! 38, no, 35. Eso, evidentemente, es el grano de arroz que desequilibra la balanza en el momento exacto de la batalla. O sea, te mantienen un Panzer 35 ahí y tal, como si te mandan un escuadrón de FT-17. O sea, ya vamos. Bueno, pero eso, dentro de lo que cabe para lucha antipartisana, para mantener una posición y acompañar a la infantería, pues tira que va si no tienes otra cosa. Evidentemente no creo. Sí, tal, pero a ver, si al frente no lo envías, quiero decir. Si los partisanos van desarmados, sí, claro, y se asustan fácil, pues sí, claro, tienes razón, podría funcionar. En Yugoslavia en Yugoslavia los llevaron, no funcionaron muy bien, pero yo qué sé. Ya, fíjate, así acabó. Por eso te digo, ya no era un carro para... ¿Tú has oído hablar ahora del régimen nazi de Yugoslavia o del reino de Croacia? ¿Tú los conoces? ¿Los has visto en alguna parte? No, por eso, ¿no? Por algo fue, ¿no? Los tenían FT-17, o sea que no pasa nada. Claro, ya te digo. Bueno, y los FT-17, por ejemplo, lo más granado de las antiguayas, como los FT-17, como los T-35, eran para aeródromos muchas veces. Tenían un par de aeródromos y lo que evitasen era que lo tomasen por medio de planeadores o lo atacasen partisanos. Es que eso es mejor que los británicos, el Bison y esas cosas que tenían de hormigón. Hay un podcast grabado, ¿verdad, Antonio, sobre ese tema? Sin comentarios. Pero bueno. Tenemos podcast sobre eso, ¿no? Sí, qué raro que no tengamos un podcast grabado sobre algo. Bueno, pues sobre curso todavía no lo teníamos grabado, así que vamos a seguir. Entonces, ¿está decidida ya la operación o todavía no la hemos decidido exactamente lo que vamos a hacer? A ver, Hitler compró el proyecto Seidler, aunque reconoce a través de las memorias, no recuerdo ahora si era las de Guderian o Manstein, creo que era Guderian, reconocía que era un ataque que le ponía muy nervioso, o sea que cada vez que pensaba en ello le pillaban dolores de tripa.
Bueno, pues el doctor Moro lo arreglaba, no pasa Sí, nada. el doctor Moro lo arreglaba. Entonces, él compra porque es la idea esta de la ofensiva. Claro, el problema es que inicialmente, como le dice Manstein, ha de ser un ataque rápido antes de que haya atrincheramiento del enemigo, porque es un objetivo muy obvio, pero él, a resultas de estos nervios, necesita tener la seguridad de que va a ganar, como si pudiera tenerla en una guerra, ¿no? Pues Entonces decide acumular toda esta serie de nuevas armas maravillosas que se están empezando a producir a finales del 42, principios del 43, y que luego supongo que cuando hablemos de lo que despliegan aparecerán, pero es que no son solo el Panther y el Tiger, son la artillería autopropulsada, como pueden ser el Vespe y el Hummel, son los carritos estos, los Goliath de demolición. Aparecen, aviones, que no se nos olvide, ¿verdad, Dani? Aparecerán. Sí, el Nashorn, o sea, empiezan a desplegar todo esto. Entonces él quiere tiempo para acumular y reforzar las divisiones acorazadas con estas nuevas armas maravilla que le van a dar la victoria que necesita tan desesperadamente. Aun cuando esto suponga que el enemigo lo va a estar esperando y aquello va a ser un infierno de fortificaciones. Sí, en aviones va... Bueno, sentido. En aviones tampoco va a traer los Heinzel 129, pero creo que como mucho traerá un Gruppen, ¿no? O un ala. Sí, es el debut, mucho, es muy limitado. Pero sí que se concentra casi todo. Es decir, en julio del 43 en todo el frente del este hay 2.500 aviones y 2.100 están concentrados en Kursk. O sea, poca broma. Y aquí envían lo mejor que tengan. Envían al Stuka Jesbarder 2 de Rudel, envían los mejores que tienen, a pesar de que el alto mando de la zona, el Jesonek, dice que es un... Estaba muy deprimido después de la paliza que se había llevado la Luftwaffe en Stalingrado y no veía nada claro poder obtener superioridad aérea. Entre otras cosas porque los soviéticos hacían sus deberes y empiezan a desplegar Yak 9. ¿Había consultado con su terapeuta ya y eso o qué? Sí, no, el pobre Jesonek luego le echan la culpa y se pega un tiro. Pero es bueno, que ahí es lo que ahí quería llegar yo. Que... Los soviéticos van a desplegar también aviones occidentales y tienen uno muy querido, esto es casi anecdótico, uno muy querido y que reciben casi en exclusiva eso, que son los Airacobra, que no les gusta a ninguno de los aliados occidentales, pero que a ellos les encanta. Sí. Pero porque tiene un cañón de 37 milímetros para apoyo al suelo, que es para lo que quieren. Es perfecto para el frente del este. Sí, claro. Sí. No, y que luego, claro, en los occidentales muchas veces pues necesitaban motores con turbocompresor, etcétera, porque volaban más alto, pero el frente del este no se volaba a más de 5.000 metros por las condiciones climáticas y tal, entonces les daba igual, ¿no? Nos decían, no, es que esto no puede subir a más de 6-7.000 metros, entonces necesitamos esta historia. Ahí les daba igual, ahí claro, los Focke-Wulf 190, por ejemplo, o los Lavochkin, estos motores, pues no tenían problema. Sin embargo, en una batalla aérea más alta, a partir de 7-8.000 metros, que es donde podían ir, por ejemplo, las fortalezas volantes, sí que iba a tener otro tipo de lucha. Por eso se ven aviones que a lo mejor no valen en un teatro, pero aquí por las circunstancias, pues sí, y se van a enviar miles y miles y miles de vía Alaska de estos aviones, de los Air Cobra, y de hecho muchos ases soviéticos van a tener muchos derribos aéreos con aviones norteamericanos. Pero bueno, el número de aviones creo que superaba de los soviéticos, iba a superar por bastante también. Iba a superar, creo que, no sé si era un 60 o 70% más de aviones, aunque sí que es verdad que la Luftwaffe tenía el ultimito del ultimito, ¿eh? Bueno, creo que tenía casi todo, porque lo que está perdiendo en Italia también era importante. Sí, está buscando aquí el dato de los aviones. Bueno, a mí me suena unos 4.000 aparatos soviéticos desplegados para Kursk. De hecho, hace poco ha salido un libro que es La guerra aérea en Kursk y lo tengo que echar mano en cuanto pueda.
Pues sí. Yo, perdona, es que tengo ahora mismo las tablas de blindados y de infantería. Estoy buscando las tablas Yo tengo lo mismo de que aviones. tú. Tengo lo de soldados, tanques, pero lo de aviones no. Nunca se habla mucho de la aviación en Kursk. Siempre, No, 4.000, 5.000 carros. No, pero era una brutalidad la de aviación que había en Kursk. O sea, ya lo ha dicho Juan. Casi toda la aviación del Frente del Este iba a estar allí, alemana. Pero es que 800 alemanes tengo aquí. El 60-70% de los soviéticos y su aviación estratégica, que eran los bombarderos. O sea, ahí cada ejército, los soviéticos, era que cada ejército tenía su aviación propia. ¿Vale? Sí, yo tengo que, según los archivos alemanes, 2.110 aviones. Sí. Los alemanes. Y los soviéticos 2050 pone aquí, según fuentes soviéticas. Aproximadamente. Pues a mí me sale entre 2.800 y 3.600, según la fuente. Vale, yo tengo aquí 800 cazas alemanes. Claro, son 800 cazas, hay que contar todo lo que había. Claro, empieza a meterle luego bombarderos tácticos, transporte, estafeta, sí. Y lo que tendrían que haber usado, aviones de observación. Qué cabrón. El Stuka de observación, muy bueno, hombre. Sí. Cuando va cayendo es cuando mejor ve las cosas. De cerca. Mira que me viene el del comedor nuevo a decir, bueno, esto hay que estucar, y digo, no, y me echa al suelo. Qué malo, chico. Madre mía. Y ahora es cuando se baja la gente de este podcast. Bueno, de todas formas, a apreciar el conocimiento de la historia militar. Como tendremos el despliegue de fuerzas, no lo habíamos preparado tampoco para hoy, hablamos un poquito así, ya vendremos con números preparados, ¿vale? Pero bueno, que eso sí, que claro, según te lo conté unos otros, tenían más o menos aviones, y a ver qué aviones cuentan, porque hay según que solo cuentan los aviones de combate y, por ejemplo, los aviones de transporte o los observadores no lo van a contar, o por ejemplo los de la aviación estratégica soviética, hay algunos que los cuentan, hay otros que no, y yo supongo que en los alemanes pasará 3/4 de lo mismo, porque aquí, por ejemplo, el despliegue que tengo son casi todos de combate, pero no todos eran de combate, por ejemplo. Y luego también la operatividad, sí que es verdad que en ese momento estaba muy baja, tanto para alemanes como para soviéticos. Estaba muy baja, no, a ver, una operatividad del 70%, para que lo sepa el oyente, era altísima ya. ¿Vale? Era muy alto que el 70% de los aviones de tu grupo o de tu regimiento pues estuviese operativa, ¿no? Porque los aviones, los motores se utilizaban al tope, estaban en reparaciones siempre, tenían que suplir las bajas y nunca había aviones suficientes, pilotos que eran bajas operativas, y los alemanes y los soviéticos estaban allá al menos del 50% de operatividad, y habría momentos que bajarían, pero bueno, se realizarían miles de misiones. Y bueno, de todas formas, tenemos por el Mediterráneo, sí que al final dicen, ostras, ha sido por aquí que han desembarcado, ¿no? Eso cambia los planes totalmente, ¿no? Hombre, hay una pequeña cuestión de eso, que si te desembarcan en Italia, y el mejor aliado, y vamos a subrayar, el mejor aliado de Alemania, los rumanos, está ahí. No, los italianos, los húngaros. Los húngaros. Dentro Mira, o sea, a ver, los franceses. ¿Para qué voy a decir los lechestianos? Si no? O sea, ¿tenían algún buen aliado? No sé, tío. Sí, no, he dicho el mejor. Vamos a ver, he dicho el mejor. Decir, no hemos dicho habrá muchos, pero hay uno que es el mejor. Dices, ¿era muy bueno? Era mejor. O sea, vamos a ver, tú compáralo con lo otro que había para elegir. La medalla de plata. Ha dices, quedado hombre, a mitad de la pista, pero yo qué sé, el ejército croata, vamos a ver. Tampoco lo vamos a contar. Finlandeses, solo llegan hasta su línea. Luego ya lo siguen. O sea, hombre, esto no vale. Los rumanos, en proporción en el frente del este, fueron los que más aportaron. ¿Sí? Aparte de los alemanes y luego los rumanos. A ver, aquí los amigos que intentan hacer la cosa un poquito así como medianamente. Los italianos, que han estado ahí desde el principio de que lo que ellos consideran el principio de la guerra, pues ahora mismo están amenazados y la posición de Mussolini es débil y bueno, pues de todas formas, como no tiene mucha confianza en que
pudiera ser una campaña fácil para los aliados, tampoco de momento va a hacer demasiado movimiento. Es decir, si el desembarco... Lo hemos dicho de broma, pero es verdad que los italianos llegaron a creerse que el desembarco era en Córcega y mandaron divisiones para allá. Cuando desembarcaron en Sicilia, decían los sicilianos, coño, ¿dónde están nuestras tropas? Que nos la han clavado, pero bien. Sí, y aparte, bueno, había habido una serie de problemas que eso... Podemos hacer un día la saga de Sicilia, porque eso sería otra historia. Interesante, sí. Sí, pero vamos, el tema es que en Italia ellos tienen ya tropas que estaban preparadas y tenían alguna idea de cómo iba a ser, pero el desembarco va a empezar, propiamente dicho, lo que es el desembarco en Sicilia, empieza con Kursk ya iniciada, empezado, sí. O sea, es el 9, creo que es la noche del 9 al 10 de julio. Y entonces eso quiere decir que Kursk ya lleva casi una semana funcionando, ¿vale? Entonces ellos de momento saben que tienen que colocar tropas allí y de hecho, pues en un principio ya hay algunas divisiones alemanas en el terreno. Sicilia había un par, ¿no? Sí, en Sicilia hecho, había un par de divisiones. 40.000 hombres, si no recuerdo mal, en total, entre personal de la Luftwaffe, personal del Ejército de Tierra y distintas tropas de apoyo, pues hay una serie de unidades que ya están sobre el terreno y que están preparadas para esto. Y además, pues eso, que realmente creo que estaba la Hermann Göring, fíjate lo que te digo. Sí, en Sicilia sí. En Sicilia sí estaba, sí. Sí estaba. La 15ª y la Hermann Göring, sí. Estaban tomando canolis allí. Pues ahí los tenías. Entonces, con eso consideraban que era suficiente. Y a lo mejor pues hubiera sido suficiente en otro... A ver, que había un ejército entero italiano, que también hay que entenderlo. A la defensiva, como si bien siempre habéis explicado muy bien, el soldado italiano puede hacer un buen trabajo. Has de ver la carta, porque yo leí la carta que le envió el comandatore general, no me acuerdo cómo se llama, que gobernaba Sicilia y escribía al duce diciendo cómo estaba el ejército italiano en Sicilia y dice que no sé, que no le iba a servir para nada. Pero si quieres, había varias de las divisiones italianas, eran divisiones de protección de costas. Sí. Las divisiones de protección de costas estaban hechas con personal que habían recogido de la calle el día anterior. Personajes, sí, gente que estaba como tranquilamente a lo suyo. XVIII, sí señor, venga. Un desastre. Y lo divertido era que tenían, les entrenaron, estaban preparados porque en realidad habían estado rascándose la barriga la mayor parte del tiempo en esas posiciones y entrenándose para manejar las piezas de artillería de costa. Pero claro, resulta que habían dicho, tenemos cañones, pues por ejemplo, tenían piezas de artillería de 105 milímetros y de 150 milímetros. Venga, pues resulta que a las baterías de 105 les habían llevado la munición de 150 y a la de 150 de 105. Y no podían disparar. Es decir, la mayor parte de las baterías de costa el día del desembarco de Sicilia pues no van a disparar porque no. O sea, pero eso era algo que no se podía saber. Es decir, pero es que los cruceros británicos ya habían hecho también su trabajo. Como hicimos un podcast que no sé si habrá salido ya, que grabamos Dani con otra sobre un crucero británico y cuenta pues que hicieron bien su trabajo. Cuando ya no tenía ningún buque que hundir, dijeron, hostia, pues con los cañones que tenemos podemos hacer un buen trabajo en la costa italiana. Sí, pero es todo según que coincidan muchas cosas, que coincidan bien muchas cosas y que coincidiesen bien muchas más de dos cosas en Italia era difícil en ese momento. Ya lo tenías todo, pero hoy, pues mira, la munición es diferente y este no sabe cargar y este no está adiestrado. Es decir, y no hay gasolina para los buques, con lo cual cualquier desembarco vamos a tener que detener con la Fuerza Aérea. Con y la Fuerza Aérea todavía tiene nuestros queridos CR, ¿no? 42. Sí, la CR-42 todavía harán alguna salida, Ahí en la campaña de Sicilia, algunas salidas, y seguirán de caza nocturna durante toda la guerra, hasta que acabe en el 45. Sí, aprenderían de las brujas, y de lo que no eran brujas, y lo pintaron de negro y ahora a hostigar. Pero sí que en un principio el tema de Sicilia, la prisa que tiene Hitler es, acabamos esto de la Unión Soviética rápido, machacamos ahí, nos cargamos un montón de soviéticos y si luego les da por desembarcar ya enviamos nosotros las tropas que ya no tengan que participar, claro, las que no tengan que participar en la explotación del tema, pues que vayan allá. En ese momento, recordemos, no saben exactamente si el desembarco van a volver a insistir otra vez en Francia, que había una probabilidad, si esta vez va a tocar de verdad atacar Noruega, como quería Churchill, si vamos a... Meten
300.000 tíos más a Noruega. Si van a poner los pies en Grecia, aprovechando una campaña por el levante del Mediterráneo, como les querían hacer creer, si va a ser Córcega y Cerdeña o si van a ir directamente a Sicilia y a la bota. Ellos de momento todavía no lo saben. Y a Turquía. A Galípoli. La primera división Panzer acaba en Grecia, por si acaso los ingleses deciden darse una vuelta por allí. Pero es que también, yo pienso una cosa, ¿vale? Es decir, si yo no pongo esas tropas en Grecia, dicen, bueno, pues espérate que voy por Grecia. Igual, claro, es que tienes que tenerla, no es que a lo mejor dices Sicilia, pero si Grecia está totalmente desguarnecida, anda que a Churchill no le habría gustado venir por ahí. Hombre, a Churchill por cualquier lado. Ya sabéis. No, pero ahí coge ya Yugoslavia, coge a los países satélites por abajo y le hace un Cristo importante, vamos. No podían permitírselo, no podían arriesgarse, no es un juego en el que pudieran apostar. Entonces, claro, pues ellos dicen, vamos a poner toda la carne en el asador, y de hecho, pues prácticamente acepta cuando empiezan a decir cuántas tropas van a colocar en el plan es hacer vamos a hacer un ataque por los extremos norte y sur, y vamos a aislar a esas tropas soviéticas de ese saliente, vamos a hacer un doble envolvimiento y a ver qué tal sale. Y ahí es donde tenemos también diferencias entre los mandos, porque unos, como hemos dicho ya, pues dicen, ¿qué estamos esperando? Hay que hacerlo ya. Otros dicen no, otros dicen sí, pero no así. Y mientras tanto, pues Hitler se ha convencido de que sí, de que hay que hacerlo, porque claro, él al principio tampoco lo ve muy claro. A él lo medio convencen, le venden la cabra, y luego ya, pues como estabas diciendo, Juan, toca decidir cómo lo hacemos. Y entonces, de un planeamiento que estaba previsto para mayo, pues vamos a acabar en julio, porque hay toda una serie de factores que influyen muchísimo. Hitler, de hecho, se convierte en un partidario muy fuerte de retrasarlo bastante, de poder tener pues ese suelo duro, esos refuerzos que tienen que llegar, y también esos tanques maravillosos que están saliendo de la línea de producción. Entonces, todo eso lo quiere tener como golpe de efecto. Y ya digo, prácticamente va a coincidir con la invasión de Sicilia. De hecho, si miramos, pues en un principio había dicho eso de hacer la operación el 3 de mayo, cuando se hace la primera orden operacional sobre el tema es el 15 de abril, la orden operacional número 6, y ahí decía que se empezaría el 3 de mayo. Pero claro, según van diciendo, espérate, no acabamos de desplegar estas tropas para acá. Aún nos falta el doble de refuerzos para poder tener las unidades completas. Mira que el otro día pusimos al piloto de pruebas a manejar al conductor de pruebas a manejar el Panther y bajó temblando. Chico, vamos a ver, y lo va retrasando, El plan se va a llamar Operación Citadel, ¿no? Y la idea es esa, Kursk sería el punto central de ese saliente. Habría que avanzar pues desde el sur y desde el norte para encontrarse allí, mientras otras unidades hacen un movimiento de distracción para evitar que puedan llegar refuerzos y atacar a las puntas del avance principal. Para esto, pues bueno, en primer lugar le dicen vamos a poner en el norte a Model con el 9º ejército. Y dices, vale, hay un pequeño problema, no es del grupo de ejércitos sur, es del grupo de ejércitos centro. Vale, o sea, hay que decirle a los del grupo de ejércitos centro, pásame el 9º. El 1 ¿vale? y 2, por el que llega gas ruso al centro de Europa. Para los líderes comunitarios no es casualidad. Lanzó su último cohete de 2022. La nave despegó de la base de Vandenberg, esto en California, en la madrugada. Lleva un satélite israelí que captará imágenes de la Tierra para la empresa. Están suministrando un enorme arsenal de armas al gobierno de Zelensky para que pueda hacer frente a la invasión rusa. Altos mandos del Pentágono reconocen la dificultad de controlar el destino final. Sufrió un ciberataque los días 16 y 17 de julio. Un día después, el Ministerio de Ciencia e Innovación lo detectó. Taiwán, en una visita que ha durado apenas 24 horas, pero que ha provocado un auténtico terremoto. Las claves de las dinámicas de poder.
las presiones y rivalidades de las grandes potencias, la lucha por la supremacía económica, política y militar. ¿Y quién es quién? En esta partida a nivel global te lo contamos en El Gran Juego, el nuevo programa de geopolítica de la factoría Casus Belli. Los ejercicios forman parte de unas maniobras militares anuales caída de llamadas Kabul en Kamaran. manos de los talibanes. De la capital afgana, sumida en el pánico, tratan de huir los extranjeros y muchos afganos. En el grupo de ejércitos del centro no estaba Kluge. Sí, es Kluge, es el superior de Model. De hecho, hay una... Hitler convocó una reunión el 4 de mayo, que es absolutamente surrealista, para explicar... Sí, eso llega después, claro. Para explicar que se va a retrasar todo. Y entonces no es que se retrase, es que allí se encuentra a Model, que le empieza a sacar fotografías aéreas diciendo, ves, es que ya vamos tarde, porque como puedes ver en las fotografías, todo se está llenando de atrincheramientos soviéticos, hay piezas de artillería por todos lados, estamos detectando carros, y salta von Kluge, su superior, y le dice que se está equivocando, que eso son trincheras viejas que ya están destruidas. O sea, es una triple línea de defensa, ¿eh? Hay 8 anillos de defensa. 7 rodeando todo el saliente y 1 que es donde, ya lo veremos, pero se despliega un frente, el frente de la estepa que se le pasa al servicio de información alemán como última medida. Sí, de hecho, algún día tendría que hacer un artículo sobre el servicio de información alemán en el este, del coronel Gehlen. Es que no da ni una al colega, tío. Joder. Desde luego, es que hay gente que bueno, esto es el 4 de mayo, pero es que el camino desde marzo hasta mayo es largo y tortuoso. Sí. O sea, desde ese 15 de abril en el que ha salido la lista de la lista de los Reyes Magos, es decir, Model va con el 9º por arriba, Hoth y Kempf van por abajo con el cuarto ejército Panzer, que ese es del ejército sur, del grupo de ejército sur. Dice, bueno, pues vamos a meter al grupo este del segundo de las Panzer SS, vamos a meter otro cuerpo de Panzers también por ahí metido, cogeremos y le aumentaremos la cantidad de carros de combate que tiene que tener para que haya más de lo que tendría un regimiento Panzer normal. A los Panzer Grenadiers también los vamos a meter las divisiones. Claro, se olvidan de un pequeño detalle, pero eso sí que ya lo hablamos luego. Llega el 27 de abril y dice Model, oye, que tengo unas fotos aquí que te van a encantar. Y dice, ¿cómo? Dice, sí, a ver, no hay ni un tanque en primera línea. O sea, los soviéticos no tienen ni un tanque en primera línea. Dice, ¿cómo? Dice, no hay ni un caballo. O sea, es que no han dejado ni un carrito con caballos. Dice, ¿cómo? Dice, sí, que no, que se han llevado hasta las carretillas del jardinero. No hay nada que se mueva. Se han enterrado vivos. Mira, y empieza a enseñarle eso. Trinchera, foso, foso antitanque, trinchera. Dice, ¿tú has visto lo que es esto? Sí, y además había grupos de, yo no sé si llaman de cazadores de carros, ¿no? Que van con los fusiles esos PTRD. Y los revientadores. Panfilov. Sí, pero eso más adelante irán. Eso ellos todavía no lo han visto porque sí que hay algunas partidas. Pero que te quiero decir que eso existe. Hay algunas partidas que salen por las noches de alemanes que se meten a hacer excursiones en territorio soviético, matan a unos cuantos, se llevan a otros para interrogarlos y cogen material. Y empiezan a decir, mira, tío, lo que tiene esta peña, o sea, es que el PTRD este es la leche. El fusil este hace mucha pupa. Y fíjate que también que les hemos encontrado que todos llevan sacos con minas. Llevan bolsas del pan, pero están llenas de minas. Y oye, y que hay un montón. Y mira todos estos agujeros. Bueno, claro, le empieza a decir, mira, tenemos razones para creer que nos esperan. Que alguien se ha chivado o algo, porque es que esto... Sí. Que pinta la cosa mal. Dice, vamos a ver, hay un montón de concentración de tropas ya de lo que son ejércitos de carros de combate, pero no están en la primera línea, están en la segunda, la tercera o la cuarta, ya no sabe cuál es, esperando el momento en el que nosotros vayamos a romper por algún lado para tirársenos encima. Y entonces, claro, dice, o atacamos ahora o no lo hagamos. Y de hecho, dice, lo mejor sería que esperáramos nosotros a que atacaran los soviéticos, les partiéramos la boca como hicimos en Marte
y luego con la Operación Marte y los dejamos en el sitio y entonces luego contraatacamos nosotros, hagámosles una movida de estas. No, eso no va con el estilo alemán. Claro, ya te problema es con esto le cedes la iniciativa al contrario. No. Y eso Hitler no sabe cuánto tiempo, bueno, Hitler ni nadie sabe cuánto tiempo les queda realmente. En ese momento puede ser que los americanos estén a punto de desembarcar en Sicilia, por ejemplo, nadie lo sabe. Dices, ¿qué hacemos? Muchos militares alemanes importantes están empezando a cambiar de idea, es decir, igual esto de atacar Kursk no es tan bueno, igual sería mejor esperar a lo otro. Y claro, deja pasar una semana a Hitler y entonces es la famosa reunión del 4 de mayo. Y ahí, pues al principio empieza a hablar en plan como lo que le había contado Model. Pero mientras que Manstein sigue apoyando que se haga un ataque inmediato, lo que pasa es que dice, necesitaríamos más tropas. Dice, pues no sé dónde la vamos a sacar ahora mismo, no hay. Lo que hay es lo que está. Dice, bueno, si no hacemos según qué, Guderian luego dirá que estuvo en contra, hay algunos que tal, no está muy clara la cosa, pero realmente Hitler, la decisión que toma no es la de hacer el ataque inmediatamente, ni tampoco la de esperar el ataque soviético. Decide posponer el ataque y para eso se va a esperar pues un par de mesecitos buenos, así, tranquilamente. A buen tiempo. Y en un principio dice, pues vamos a esperaros al 12 de junio. Y claro, ya le van diciendo, vamos a ver, 12 de junio, no sé, no lo tengo muy claro. Algunos empiezan a decirle Guderian, dice luego, pero no está eso no lo tengo yo muy claro si realmente es algo que cuenta después para decir, no, yo sabía lo que le iba a pasar, así es que no me hicieron caso. Sí, en sus memorias, probablemente. No tengo muy claro si es eso o si realmente lo dijo. En un momento dado de sus memorias dice que él no está de acuerdo con esta operación porque les ha costado muchísimo reemplazar todas las bajas del año 42 en carros de combate y cañones de asalto y demás, y que esto es una pérdida de tiempo. Sí, pero yo creo que luego, claro, la victoria tiene muchos padres, la derrota de huérfana. Pues eso ya sabemos, como siempre. No sé si lo saben todos, pero ya sabes que para las derrotas... Claro, ya te digo. Entonces, no tengo yo muy claro si realmente lo hizo así. A lo mejor sí, puede ser que sí que él fuera lo suficientemente inteligente y clarividente que lo era, como para no obcecarse en el plan como estaba puesto y decir, venga, pues esto no tiene sentido. Pero el caso es que, sea como sea, con su aquiescencia o no, el ataque va a seguir adelante y bueno, pues va a ser con un retraso bastante grande. Hitler lo que quiere es mantener la iniciativa él, seguir siendo quien marque las pautas, dar una imagen de fuerza tanto a amigos como a enemigos, y para eso necesita una ofensiva, no le vale otra victoria defensiva. Así que porque, bueno. Una pregunta, yo con desconocimiento total. Una vez que yo hubiera cerrado, imaginémonos la pinza norte y pinza sur, acabo con toda la bolsa, ¿la idea es seguir aprovechando y avanzar en algún sentido? En un principio había dos posibilidades. Eso, buena idea, dime. A ver, había dos posibilidades. Si hemos conseguido una victoria relativamente sencilla y hemos pillado a Cambiapie y a esta gente, esto puede ser la base para nuevas operaciones. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, si ahí en ese momento siguen avanzando por esa parte más hacia el este, estarían amenazando la retaguardia de todo el frente sur del soviético, que ahora mismo, como recordemos, acaban de reconquistar el Cáucaso y están a punto de entrar en Crimea y todo esto. Ucrania y demás pues se venían también amenazadas y eso pues provocaría seguramente pues un pequeño jaleo, un desastre o un caos, y seguramente se podría aprovechar para que el resto del grupo de ejército sur iniciara un contraataque y despejara por lo menos una zona alrededor de Crimea. No decimos ya de retomar el Cáucaso porque eso no... Dale tiempo. No sé si hay suficientes rumanos para poder hacer eso. Entonces, antes de que lleguen las lluvias. Correcto. Entonces, bueno, hay un grupo, de hecho, hay un grupo concretamente que es el Kempf, el destacamento Kempf, que se supone
que podría quedar para poder hacer una penetración hacia el este y perseguir las reservas, las unidades que quedaran para haber hecho el contraataque y que, bueno, pues que no lo hubieran conseguido hacer, y de esa manera pues abrirse paso hacia el este. De todas formas, la opción principal, la que manejaba la mayor parte de la gente de la OKW, era destruir la mayor cantidad de soldados soviéticos posibles, no para aniquilar el ejército soviético, que en esa época ya no pensaban que fuera posible. Es decir, ya habían pensado que había una fábrica de soldados rusos en alguna parte que estaba haciendo soldados como churros, porque no habían conseguido destruirlos, por más que los hubieran derrotado a la defensiva y a la ofensiva, los soviéticos conseguían volver a poner en pie otro ejército al día siguiente. Así que, por lo menos, destruir su capacidad ofensiva. Si conseguían que pasara el verano sin que los soviéticos hubieran podido hacer una ofensiva, llegara el otoño, el mal tiempo, y se tuvieran que detener, pues los alemanes podrían reconstruir sus líneas, podrían recuperar tropas de otros puntos y también obtener refuerzos de los nuevos avistamientos, conseguirían también material y más recursos para sus unidades, y de esta manera pues estarían preparados para que en 1944 fuera el año de la victoria. Vale. O por lo menos el de... Es la vaca lechera que yo me estaba imaginando, sí. Y una pregunta, que ya que os tengo a vosotros. Los rusos confiaban, bueno, los soviéticos, disculpadme, confiaban que los norteamericanos o los occidentales les mandaran pues más Sherman o más tanques de los que estaban. Ya estaba firmado, o sea, sí. En Kursk tenían el M3 Lee y el Stuart. Sí, vamos con eso. Y los británicos les mandaron Churchill 3. Joder, tío. Y Valentinas. Qué mala leche, ¿no? Eso, oye, Valentines. de que España haya mandado la pregunta, ¿no? a Melilla a los ucranianos, tío. Joder, Dios, no, CNL, tío. Ahora me apareció CNL. Tampoco es tan malo, ¿eh? No metas con el CNL, que era mi rifle. No, los Sherman todavía no se los mandan porque los americanos todavía están adaptándose. ¿Pero qué Sherman? ¿El de 75? De todas formas, no llegan tan rápido. Quiero decir, para Stalingrado no hay casi material, material norteamericano. No diga, a lo mejor pues sí que puede haber munición o lo que sea. Para ese entonces llega más, pero tampoco es lo que puede haber en el 44, que sí que se nota, ¿no? El peso del material estadounidense. Sobre todo camiones. Camiones, botas, etcétera. Es más la logística que pueden crear y tal, pero bueno, también mucho Sherman, mucho avión también, que mucha acero blindado, por ejemplo, mucho recurso que a lo mejor... Aluminio para los aviones. Sí, también comida enlatada, es verdad. Gasolina que no te destruye el motor cuando la metes. Pues mira, tardaron. No le digas de gasolina a Dani que la lía, tío. ¿De qué color? ¿De qué color? Qué cabrones. ¿De qué octanaje? ¿Y cómo? ¿Conseguido cómo? No, sí, pero... ¿Cómo era la tripala? Los Studebaker, ¿no? Los Studebaker, sí. ¿Te acuerdas la anécdota de que hay Studebaker con lo que es la carrocería, o sea, lo que es la cabeza descapotable, y le dijeron que eso no lo mandaran a Rusia? Que eso para otros centros, pero sí, pero que la versión sin capota que no, la quería la que pasa en frío no. O sea, lo que sí que había, porque ahora te iba a preguntar, y de esto Stalin, ¿qué piensa? ¿No? Porque yo lo que sé es que hay un momento que hay una de las reuniones principales, la reunión principal donde parece que se decide todo, es una que, espera, la tengo por aquí, en abril. El 8 de abril. El 8 de abril, exacto, que es cuando deciden hacer la táctica defensiva. Ahí está Vasilevsky, si no recuerdo mal, Antonov, Zhukov, y no sé si Rokossovski la han invitado ya o solo al café, no estoy seguro. Entonces, supongo que sí, porque él tenía que defender el saliente norte, creo. Entonces, sí, bueno. Pero se lo dicen después. Bueno. Como siempre. Vale. Yo que hay de los italianos. Te voy a contar una cosa, ¿no? De lo que te ha tocado por Rokossovski. En fin, pues ahí es donde deciden hacer ¿cuántos? ¿6, 7, 8 anillos defensivos? Esa burrada. 7 en el saliente y 1 en retaguardia, por si a pesar de todo los alemanes rompen. Joder, lo tenían todo. Y dice que una cantidad de minas acojonante.
Sí, millones de minas. Sí. Pero es que creo que había 1000 de cada tipo, porque sabes que hay las antitanque y ahí están también las antipersonal. Y habían otras nuevas que dicen que inventar, no creo, ¿no? Y eso ya se le había ocurrido, porque sabes que el antitanque tú pasas andando y no petan, ¿no? Porque está preparado para, si no pasarías perros o pasarías lo que sea y explotarían y ya está, ¿no? Si no están preparados, pues a partir de, yo qué sé, 500 kilos, 300 kilos, tú lo pones, ¿no? Pero si tú pones una mina antipersonal y debajo pones la mina antitanque, lo entierras, pasa una persona y se volatiliza, porque la mina antipersonal lo que hace es hacer la presión suficiente para que salte la mina antitanque. Entonces, si ahí había alguien, de golpe desaparece absolutamente. Pues creo que eran, ya lo miraremos en el despliego, pero creo que eran 1000 por kilómetro de cada una de ellas. Solo para que la gente se haga una idea de lo que son 7 anillos defensivos, en el sector de Rokossovsky dice en sus memorias que lo estándar era una profundidad de 120 kilómetros de defensa y en sectores críticos 190. O sea, 190 kilómetros de trincheras y campos minados, más los correspondientes fosos antitanques, piezas de artillería, equipos cazatanques. Ahora, también es divertido leer en sus memorias que se decide no evacuar a la población civil de Kursk porque esto afectaría a la moral de los soldados. Oye, además que no querían dar ningún indicio. O sea, es muy curioso porque cuando manda Zhukov escribe una carta a Stalin advirtiendo del tema el 8 de abril. Es decir, antes de que haya sido la reunión de Hitler, dice, mira, seguramente los alemanes van a hacer esto, van a intentar romper por aquí, van a atacarnos norte y sur, y entonces pues vamos a ver, esto lo dice, lo único que no deberíamos de hacer es atacar. Deberíamos de esperar a que fueran ellos. Y Stalin, en un principio, querría haber atacado él, pero tiene una reunión que dura unos cuantos días y es antes de esa reunión del 27 de abril que tiene Hitler, en la que ya deciden que esperarán ese ataque que todavía no está preparado. Dice, lo van a esperar. Les convence y dice, además Zhukov escribió luego en sus memorias que nunca había visto a Stalin escuchar con tanta atención. Dice, extrañamente. Aquí huele a polonio. Pues total, que bueno, esta cosa pues se pone así en línea y el miedo que tiene Zhukov es de que Hitler ataque demasiado pronto, de que la orden venga demasiado pronto, porque tiene, desde que toman esa decisión a mediados de abril de que van a hacer una batalla defensiva con una concentración de tropas móviles por detrás de las primeras líneas para poder hacer los contraataques y aplastar las puntas acorazadas del enemigo, pues entonces cogen y empiezan a decir, bueno, vamos a ver cómo organizamos esto. Tienen 2 meses, no saben cuánto tienen, pero más o menos calculan. Luego ya llegarán los datos que les vayan dando los británicos por Enigma y sus propias redes de espionaje, ya les van a ir llegando y van a saber más o menos el momento. Pero de momento, pues eso, el frente de Stepa va a ser ese, el que esté en la reserva preparado para hacer el contragolpe, que es el de Konev. Luego le va a tocar enfrentarse a Rokossovsky con lo que sería el ataque de Model. A Batutin le toca el ataque que va a venir desde el sur, el de Kempf. Y en frente de Bolonet. Y entonces, yo creo que es Hot, ¿no? Y Hot, sí. Y entonces ahí van a hacer una reconstrucción de todas las tropas que tenían en ese sector para ajustarlo a la nueva operación. Uh-huh. Y entonces, pues, hacen eso. Primero piensan en tres cinturones de defensa y luego entre medio construyen más. ¿Qué os iba a decir? Hablando antes de las minas que ha dicho Dani, el Ejército Rojo instala 503.663 minas antitanque y 439.348 antipersonas. Y la mayor concentración está en el primer cinturón. Un millón para redondear. O sea, la lista de minas, o sea, hay. Sí, la densidad es 1.700 minas antipersonas y 1.500 minas contra carro por kilómetro. Pocas había dicho yo entonces. Por kilómetro, o sea, pensemos que un kilómetro son 1.000 metros. A día de hoy,
siguen apareciendo minas todavía de... Sí, bueno, Ya te digo. hacer camping alrededor de Kursk debe ser ni antes ni ahora, creo, ¿eh? Hay que hacer campo, vamos. Ni ahora, claro, por lo que me estáis diciendo, cada día que se retrasaba el ataque alemán era perjudicial también para... Porque sí, nos esperamos estos carros, tío, hostia, nos han plantado 10.000 minas más. Cago en la hostia. Pero además colocan una reserva de minas. Es decir, colocan una reserva de minas para que cuando empiece el avance, cuando pasen los primeros, luego poner minas detrás de esos que han pasado y los siguientes ya que se topen con el siguiente campo de minas, recién puestecito. O sea, unas cosas que dices, esto no ya es una barbaridad. Y ponen hasta a los Katyuskas para hacer de misión de antitanque. Ellos han estado observando claramente, porque ellos sí que hacen reconocimiento aéreo profundo, cómo se están colocando las unidades de los alemanes y se han dado cuenta que casi todo lo que están poniendo sobre el terreno son unidades blindadas. El gran problema que tienen los alemanes es que le falta infantería. Hemos quedado que incluso cuando consiguen el máximo nivel de acumulación de refuerzos, se han quedado cortos casi de 250.000 de hombres para lo que necesitarían hacer. Y entonces eso se nota, aunque tú hayas hormonado, como dices, a los Panzergrenadiers, no hay suficiente infantería. Y entonces ahora a los blindados les toca hacer cosas que no tendrían que hacer. Como por ejemplo, pues eso, meterse en un campo de minas alegremente. O por ejemplo, proteger sus propios flancos y cubrirse. Ya no tienen a infantería que les esté protegiendo. Y localizar a los cañones antitanque enemigos y destrozarlos a la máxima distancia posible, porque no tienen suficiente infantería para hacer este tipo de cometidos. Y claro, eso es un problemilla. No solo infantería, Antonio, infantería formada y preparada, que los que tienen tampoco es que estén muy preparados para esas misiones. Ya me imagino. Hombre, aparte, ellos colocan, lo típico, es poner pues cualquier tipo de cañón que pudieras tener, desde obuses de campaña hasta artillería antiaérea, para formar una posición, ¿no? Para hacer un erizo. Y entonces colocan en cada uno de estos puntos que están unidos entre sí, a veces por trincheras con el de al lado, y a veces no, a veces están aislados para poder controlar un acceso a un camino o un punto en el que se unen varias vías de comunicación, pues colocan ahí puntos de resistencia apañados como podáis. Entonces ahí colocan un grupo pues que a lo mejor pues son 5 o 6 ametralladoras, te ponen luego un pelotón de fusileros anticarro, el fusil es el PTRDS. Sí, está el PTRS, está el PTRD, tiene varios modelos. Tenían 2 modelos principales, pero creo que el PTRD era el bueno, ¿no? No me acuerdo. Sí, ya sabes que esto, lo que hacían es, como tenía baja silueta, disparaba por entre las ruedas y el chasis. Hacía una pupita cuando daba. En los 28 de Pánfila se ve muy bien, la verdad, me gustó mucho cómo hacían lo del PTRD, ¿no? Cómo el tío buscaba el lado todo el rato, nada, la torre ni nada. El lado, sí, para joderle una oruga, para tal. Está muy bien hecho eso. De hecho, los Brumbar y los Panzer 4 llevan faldones, los Suzen famosos, claro, a cuenta de esto. Claro. Sí, pues... es normal que le pongan chapa y pierden velocidad y pierden autonomía, pero escucha, es que por lo menos llego a algún sitio. Mejor presente más tarde que no presente. Claro. Pues entre 6 y 8 o 9 de estos armatostes. Y luego aparte, pues una batería dedicada a anticarro. Que lo mismo, si te ponen cañones pesados, porque te pueden poner pues cañones de 76 milímetros de campaña, o te pueden poner un 120 o una cosa de estas, pues te ponen 4, y te pueden poner 6 si son cañones más pequeñitos, como el 45 de toda la vida, ¿no? Que tenían estos, o pues alguna cosa así más llevadera. Entonces, esto rodeado de minas y cavado en un agujero en el suelo para que no lo vea nadie, y luego pues más atrás pues otra línea de defensa, y luego otra línea más, y luego otra línea más. Y entonces es fama que colocaron en las zonas más expuestas a los que eran los regimientos de castigo. Sí. No me suena.
Sí, a mí me De suena. nada, tampoco. Nada. Es decir, el equivalente a los 12 del patíbulo, pero soviéticos, los ponen en los que han cometido delitos, los que están subyúdice, que están esperando juicio, que no se sabe exactamente su fidelidad, si está aprobada del todo o no, pues se colocan en las posiciones más expuestas. Y ahí, pues si defendéis a la patria adecuadamente, pues os serán perdonados vuestros delitos. Post-mortem, naturalmente, porque claro, lo que te va a quedar de ti, pues seguramente no podrá llenar ni una lata de aceitunas. Pero ahí los ponen a esta gente. Y entonces, pues intentan también coordinar esto con fuerzas que vayan a poder cerrar los huecos cuando se abran, es decir, unidades blindadas, unidades de cañones autopropulsados y grandes reservas de artillería que están colocadas pues para bombardear a distancia sobre las tropas asaltantes. Bueno, esto más o menos son los anillos de defensa que han colocado. Aparte, han cogido y han estado entrenando a la gente para que no le tengan miedo a los tanques. Como los perros. ¿Qué droga les daban? Porque los soviéticos los soldados le llamaban a este entrenamiento el planchado. Te imagínate cómo era. Te tumbabas en la trinchera y pasaban con tanques por encima de ti. Así y no dices, ¿cómo no nervios? pasa nada? Pasa el tanque y no te mueres. Sí, dices, bueno. vale. ¿Has oído eso? Lo que no se sabe es cuántos murieron en el entrenamiento ese. Pues no lo sé, pero vamos, seguro que alguno plegó las servilletas en ese día, porque... Siempre hay accidentes de trabajo, amigos. Sí, en fin. El de prevención de riesgos laborales ese día estuvo fino, ¿eh? Pues ellos les empiezan a poner ahí como la explicación de esto es una botella, esto es gasolina, lo metes dentro y lo tiras por detrás. O mira, todos los carros de combate ven solamente por delante, por detrás es muy difícil que vean. Y mira, y cuando ya haya pasado de largo, le metes con esto. Y no sé qué, y les empiezan a dar cosas para que lo vean relativamente normal, eso de tener que combatir contra carros de combate siendo un infante. Hay una noticia que no he podido comprobar, pero que no me extraña, de que los comisarios políticos recibieron una orden por parte del comisariado de que ofrecieran una recompensa de 1.000 rublos por cada tanque destruido a los soldados. Esto también anima. Bueno, sea como sea, cogen estas tropas, las camuflan, además empiezan a formar unidades falsas con tráfico falso, mensajes de radio falsos, con toda una serie de aeródromos falsos, lo que llamamos Maskirovka, que me encanta. Sí. Sobre todo para los que no nos gusta Battletech, pero bueno, eso es otra historia. El caso es que, bueno, la Maskirovka pues está diseñada para engañar a los alemanes hasta el último momento. Yo no sé, bueno, si estaban pensando en esto. Y de hecho, ellos calculan que 29 de los 35 asaltos principales que realizó la Luftwaffe sobre las unidades y las posiciones que tenían los soviéticos antes de la ofensiva de Kursk cayeron sobre aeródromos falsos. Bien, esto da una idea un poco así como curiosa. De hecho, los británicos habían pasado a los rusos, los británicos habían pasado a los soviéticos en los planes que habían descubierto ellos a través de Enigma, pero no les habían dicho cómo los habían conseguido. Es decir, lo que hace el espía este de Cambridge es decirle que sí, que la fuente son los alemanes, que nos están engañando, ¿vale? Lo que les ofrece es confirmación. Pero su círculo de espías propio, en concreto Lucy, que era un nombre clave de un espía, un grupo de espías que tenía base en Suiza y que le habían tenido acceso a uno de los oficiales que participaba en los encuentros del alto mando alemán, llegaron a tener la posición de los aeródromos alemanes. Y de esta manera atacaron los aeródromos alemanes antes de la ofensiva y llegaron a destruir un número muy grande de aviones en tierra. Esto, pues bueno, nos da una idea. Aparte, habían cogido y habían dicho, oye, mira,
tenemos también partisanos en la retaguardia y organizan una campaña a partir de que empieza el verano, en junio, que se dedica a destruir sobre todo locomotoras, puentes y demás. Las vías eran muy sencillo, cableado, todo. Y eso, claro, sí que la arreglaban rápido, pero necesitaban mucha mano de obra y muchas veces eran los soldados los que tenían que encargarse de vigilarlo. Aquello es un desastre. Además que estaban, ahí es donde aparecen, por ejemplo, pues grupos como las brujas nocturnas que iban reamunicionando a estos partisanos por la noche y llevándoles instrucciones para realizar más ataques. Al final se calcula que hubo solamente sobre ferrocarriles alrededor de 1000 ataques. Yo tengo aquí una cifra de 123 trenes. Yo tengo casi 300 locomotoras. Tócate. Joder. O sea, pero bueno, del 7 de julio al 10 de agosto en... solo uno en sector, Solo uno en sector. Vale. Joder, pues fíjate. ¿Tenían de sobra los alemanes? No, bueno. Sobre todo teniendo en cuenta que las locomotoras alemanas no sirven. Tienen que ser locomotoras rusas, con el ancho ruso, para el ferrocarril ruso. Bueno, pero que esto son temas aparte. De los soviéticos, pues entonces tienen preparado pues un festival brutal para esta operación Ciudadela. Y digamos que los alemanes se huelen algo, algunos de ellos, pero tampoco tienen idea de la profundidad de esas tropas, porque desde luego sí que es cierto que el reconocimiento que había hecho y que presentó Model en las fotos y demás al alto mando, demostraba que había una cantidad enorme de fortificaciones y de tropas que estaban colocadas de una manera brutal, pero no habían encontrado, gracias a la Maskirovka, las unidades que estaban en la reserva preparadas para hacer el contraataque. Es decir, ellos pensaban que se iban a enfrentar a unas defensas estáticas que se podrían destrozar. La concentración es bastante bestial de lo que son las fuerzas que pueden reunir los alemanes. Es que es casi todo. Es decir, tú estabas hablando antes de la fuerza aérea. Yo te digo, en lo que tienen ahí en ese momento los alemanes, ellos han colocado más o menos el 70% de los blindados que hay en ese momento de las fuerzas del Reich en el frente oriental, están ahí. Hablamos de eso, de 2.451 carros de combate, de los cuales, pues ya te digo, según la tablilla que tengo yo por aquí, el trabajito de investigación que hizo un señor muy simpático con su tesis y tal, pues es que son 194 son Panthers, 541 son de los distintos modelos de Panzer III. De Panzer IV hay 666, el número de la bestia, también hay que ser simpático para esto. 90 Ferdinands, 565 de otros tipos de cañones de asalto y 190 de otros tipos. Van desde vehículos capturados soviéticos y franceses hasta prototipos de otras cosas que ponen allí. Y ya no hablemos, yo ya los Panzer II y eso ya no los cuento. Yo he encontrado también ahí en investigación que había desplegados 45 Brumbar. Sí, o sea, tremendo. 45, ostras, yo pensaba que había una decena para algún grupo de ingenieros. 45. La unidad la tengo aquí apuntada. A ver, pues ¿dónde coño está? En total, fíjate. Están en la zona de Model, están en el 9º ejército. En el 216 grupo Panzer. Pues tú fíjate que yo tengo con 66 Brumbar. Hombre, con eso puedes hacer un mapa nuevo de la Luna. Sí. Con 45 Brumbar puedes construir tu parque temático Marte está aquí. Pues fíjate que yo tengo 66 Brumbars, ¿eh? Bueno, a mí más de 10 ya me parecen demasiados. Igual los 45 eran los operativos, o sea, no te extrañes. Sí, bueno, fácilmente. Bueno, vosotros calculad que hablamos de 12 divisiones Panzer y 5 de Panzer Grenadier. Sí. Y eso es mucho, teniendo en cuenta que han puesto toda la
toda la carne del asador. Han hecho entrenamientos especiales para las tropas, para que estén preparadas para ese tipo de ataque. Les han hecho réplicas de lo que esperan ver allí. Y bueno, mientras que para lo que es Barbarroja, en lo que eran las 930 millas de frente, habían puesto 3.332 carros. Aquí hablamos de como 2.700 en 60 millas. O sea, esto era una barbaridad. Bueno, digamos que, a ver, el caso es que hay, teóricamente, en esa época una división Panzer venía a tener pues unos 15.600 hombres. Y el número de carros oscilaba entre 150 y 200 nominalmente. Eso estarían en 2 o 3 batallones de carros de combate dentro del regimiento de blindados. Habría aparte una brigada de Panzer Grenadier, un regimiento de artillería y luego pues el resto: apoyo, intendencia, cocina, sanidad, comunicaciones. Y la infantería. Bueno, pues esto dentro de una división Panzer, pues eso, los Panzer Grenadier serían la infantería. Lo que pasa es que, claro, en realidad, de esos 150-200, la dotación media de las Panzer en ese momento anda por los 73-74 carros de combate. Las Waffen SS tienen ahí 3 divisiones en el segundo cuerpo en el segundo cuerpo de ejército Panzer SS, y luego la Großdeutschland también está allí, y eso sí que tiene más. Son las tres divisiones Waffen SS Panzer, son la Adolf Hitler, la estandarte, la Das Reich y la Totenkopf, ¿no? Pues esas venían a tener más o menos la Großdeutschland tenía 160 carros y 35 cañones de asalto. Porque la Großdeutschland siempre estuvo muy chetada. O sea, fue como la Leer, siempre le metían todo lo que podían. Claro, como se llama Großdeutschland, pues exacto, claro. como es heredera de la Guardia Prusiana. Pues eran los niños bonitos de las SS. Por favor. Bueno, no, la Großdeutschland es del ejército, ¿eh? No, la Großdeutschland es del GER. Las otras, la Das Reich y la Leibstein. La Reich, la estandarte Adolf Hitler y la Totenkopf venían a tener como media más o menos 131 carros y 35 cañones de asalto. La Großdeutschland 160. ¿Vale? O sea, es que son unos pijorros. Luego, realmente, ya hemos comentado el tema de los carritos que estaban poniendo esta gente sobre el asador y había un poco para matarlos. Para el 5 de julio, para cuando va a empezar la ofensiva, sí que había Panthers, el Panzer 5, suficientes para formar un batallón que va a ser el de la Großdeutschland, claro. Exactamente, sí, son el 51 y el 52 con 200 Panther. 160 operativos. Bien, de los cuales se quedaron todos pingados ahí. Son el primer batallón de la Großdeutschland, 2 batallones más de otras unidades, de otras divisiones Panzer, y en conjunto se forma la 10ª brigada de Panzers con 200, efectivamente. Las Waffen SS, pues a algunos les toca también, porque también son guays, también se molan a sí mismos. Entonces, pues nada. A ver. Los Ferdinand ya hemos quedado pues como 90, más o menos. Estos estarán en 2 batallones del Hauptpanzerregiment 656. Bueno. También para Model. Ya te digo. Y bueno, el resto, los 533 que hemos quedado, que eran cañones de asalto de diversos tipos, pues andan repartidos. Algunos forman brigadas independientes, otros están dentro de las divisiones Panzer y algunos pues se colocan como apoyo a la infantería. Así que al final, pues luego, el Brumbar es el obús de 150 milímetros bestial colocado que eso, ya digo, ese carro parece que lo ha diseñado Miyazaki para una película de dibujos animados. Eso no es normal. Bueno, pues esa gente tiene además con los primeros Nashorn, que también tienen cañón de 88, el L71 concretamente. Y bueno, pues el Hummel y el Vespe también ya se habían utilizado previamente
en episodios anteriores de su combate con los soviéticos ya habían salido alguna vez, pero estos concretamente van a utilizarlos en masa prácticamente por primera vez ahora. Entonces, bueno, hemos quedado. Desde la Luftwaffe hablamos del despliegue de la Luftwaffe también. Pues si quieres, yo lo había pensado para el próximo siguiente episodio. Uh-huh. Vale, Pues, y así ahondamos también en el ejército soviético, que ahí hay mucha controversia, por si se cuenta o no el ejército estepario o no, etcétera, y ya lo redondeamos, ¿no? Pues lo que quieras. Si quieres te digo. Hombre, yo por números tengo, mira, tienes la Luftflotte 6, la Luftflotte 4 y, ojo, la segunda flota húngara. Joder. Vale. Sí, ya hemos ¿Tenían ganado. una flota? Sí, bueno, flota con dos grupos. Sí, con dos grupos. La flota, los húngaros tenían aviones italianos. No, aquí. Lo que despliegan son 109 y Junkers 88 2A4. O sea, no está nada mal, ¿eh? No son los tipo C, pero sigue siendo un buen avión para esa escena. A ver, la Luftflotte 6 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 alas, lo que serían 11 alas, que no está mal, con 190 sobre todo, y son y Henkel 111 y Junkers 88 del tipo sí, y algunos Stuka también en Orel por ejemplo tenían 190 2 y dos Kampfswader con Junkers 87D también en Orel. La Luftflotte 4 que ya estaba pues Poltava, Stalino, Bosnova, etcétera, pues es la más fuerte, sobre todo con 109 y Henkel 111. Algo de Stuka, los Henschel 129 los tenemos aquí, con dos alas, sí, bueno, están catalogados diferentes. Se ve que hay uno que simplemente es un Gruppen. Y, bueno, sorpresa, todavía quedan los Henschel 123. ¿A quien le suena? Es el predecesor del Stuka, pero sigue siendo... Aquel. Sí, el biplano aquel. Bueno, la Legión Azul, creo, la escuadrilla azul operó con ellos. Y seguía siendo, todavía los que quedaban, seguía siendo un buen avión en picado. Bastante bien. Y, que no se encontrará nada más grande que una gaviota en vuelo, porque vamos. Bueno, como un Stuka. Realmente en ese momento ya estaban pasando a decir, no, los Stuka me los retiras y todo esto lo hará los 190, los Focke-Wulf 190 tipo F, que para eso van a estar, ¿no? ¿No tenían por ahí alguna versión G del Stuka? Del Rudel Stuka, creo que lo utilizaba en Kursk, que le pusieron estos dos cañones de 37 milímetros. La G. Aquellos de que tenía una cadencia ridícula. Sí. Pero que a Rudel le gustaba muchísimo. Bueno, lo que pasa es que sí, o sea, si hablamos de las memorias de todos los generales son más, pero las de Rudel son, ya lo sabes, ya me lo explicaste. Sí. Pero bueno, no, a ver, por lo visto sí, pero la cadencia creo que era de 2 o 2,5 por segundo, era ridícula. Sí, eso tenían unos pods en la sala. Pues el tipo G, Junkers 87 tipo G, puede ser este, porque de Junkers 87 de Stuka solo tenían, cada Luftflotte, las 6 tenía 2, en Orel una tipo D, que es la estándar, y otra tipo G, que puede ser esa. Vale, pues debe ser ese. Y luego en la 4, en Krestowoi, un D también. Pero bueno, no, eran Gruppen también, no eran dos Gruppen. El 2 del 77 y otro y también del 87D. Aquí hay alas que no son alas, que por el número no son alas. Pasa un poco como las divisiones que luego son batallones o cosas así. Uh-huh. Aquí hay alas que no son, que por el número son más de nombre que otra cosa. Están adelgazaditas. No te digo que no sean efectivas, porque en ese momento todavía tenían buenos pilotos, aunque empezaba a faltarle. Pero vamos, los 109, por decir algo, son ya los Gustav. Los 190 todavía son los A3, A4, realmente no... Bueno, los A4 principio, y los Junkers 88 son están normalmente los tipo C, y los Henkel 111 los tipo H. Para ahí ya están muy desfasados, los 111. Bueno,
Y uno, pero yo creo que esto es Nocturne, sí, un Nat Jagger, el Nat Jagger 5, que esos llevaban los 110 con sus radares de cierre. Bueno, en ese tiempo pocos llevaban todavía radares, las astas de ciervo estas. Aquellos, ¿no? ¿Perdona? Liechtenstein aquellos o... Sí, exacto, pero me parece que llevan, bueno, claro, en el 43 todavía no llevaban los chulos, los que hablamos que cayeron en Suiza, aquello todavía no. Eso es toda... Sí, eso tenemos un episodio muy bueno para fans, ¿ves? De eso hemos hablado, de eso tenemos podcast. Y ya está, y bueno, los húngaros, pues bueno, con los húngaros yo creo que poca broma, oye. Y luego pues ya llevaremos bien unos 1000 y pico aviones, 1100, 1200. Y los soviéticos ya lo explicaré, porque ahí hay dudas, porque como los soviéticos distinguen, bueno, no, pero es que en Kutuzov llevamos otros diferentes junto con los otros, entonces varían ahí las cifras. No es como la Luftwaffe, que todo eso se empeñó los 2 meses y medio, eso y ya está. Bueno, hay una unidad que luego viene, etcétera, la otra que se va, pero casi era lo que había. Pero los soviéticos no van a traer más, y luego lo van a deshacer para hacer las ofensivas, y luego la aviación estratégica que va aparte. Entonces, bueno, pues ahí rondan un poquito las cifras. Eso es lo que tengo yo. Si quieres ya más adelante profundizamos un poquito más, y modelos así raros pues poco, ya te digo, yo creo que el más raro es los Henshe 123, que todavía están los biplanos por ahí bombardeando en picado, y por lo visto, por lo que dicen bastante bien. Bueno, mira, y aquí introducen también los Focke-Wulf 190F, es decir, el cazabombardero también. Sí que lo tienen en el SG-1. Bueno. El 190A5 entra aquí, porque lo he encontrado en algunos libros, pero en otros no. Sí. Yo tengo algunas unidades del A5, sí. El A4 y el A5, en esta lista no lo tengo. Lo que pasa es que, a ver, que también nos creemos que todas las unidades tienen o un subgrupo o otro. Y yo me he encontrado que cuando estaba grabando... el de la Luftwaffe en el 41, ¿no? Pues desafío a la Luftwaffe, habían unidades que sí, tengo los tipo F, tipo tal, pero resulta que tengo 2 Emils. ¿Por qué? Porque los tengo y no utilízalos también. Entonces y de los 190 iban entrando a lo que tenían, el 3, el 5, entonces iban entrando. Entonces sí que puede haber, yo me acuerdo de una fotografía, sí, de los tipo 5, pero que a lo mejor habían 2 de esos, habían otros del tipo 4 y había un A1 por ahí puesto. Pues bueno, pues más o menos. O de entre los Gustav había un Fredrik. También podía ser. No eran tan homogéneos como les hubiese gustado, sobre todo a los mecánicos. Vamos, que eran los que tenían que pedir las piezas. Eso es. Yo no sé, ¿queréis que nos paremos aquí y acabemos el despliegue en el próximo episodio? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que sería un buen punto. Sí, perfecto. Yo creo que el punto es así, porque queda las defensas soviéticas hablar un poquito más, si quieres localizarlas un poquito más, que ya hemos hablado. Me gustaría hablar también de los contracarros soviéticos, que no solo tenían T-34, entonces pues yo qué sé, no sé exactamente cuáles eran los cañones autopropulsados que podían tener, la animalada que podían tener y todo esto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, y ya en el próximo episodio ya entramos en la defensiva, y a lo mejor lo dejamos ya a punto de caramelo para el primer ataque alemán, que bueno, que a lo mejor veremos que no es tan alemán, porque se adelantan 1 horita o 2, ¿verdad, Juan? Se adelantan algo, que los soviéticos se adelantan un poco. En fin, oye, pues nada, me voy despidiendo. Antonio, Julio, Esau, Félix, Juan, y ya a vosotros, pues nada, si os ha gustado, pues nada, darle un like, compartir, comentad lo que queráis, procuraremos dentro de lo posible responder lo que podamos, y aquí lo dejamos, y hasta Kursk segunda parte. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Venga, hasta la próxima.